Su final es quien me acompaña como en cada jornada, Blas Velázquez. Bienvenido, Blas, ¿cómo estás? Oscar Quijara, buenas noches para vos, para todos los seguidores de Vibra. En cada transmisión que hacemos de Cerro tratamos de encontrarle en qué momento está Cerro, porque desde que empezó el campeonato no sabíamos si estaba metido en la política, si estaba metido en el campeonato. A medida que fueron pasando los partidos había mucha mezcla de ambas cosas, y desde que llegó Holland no sabemos realmente si ahora en qué momento está, si está en el momento de probar todo lo que tiene para lo que le resta de la Copa Libertadores, o darle fogueo, continuidad a un equipo que le está dando resultados, que es lo que parece hoy, a excepción del arco. Pero repito, muchas veces cuesta encontrar en qué momento está Cerro. Tal vez estos puntos, ahora que ya terminó el campeonato, puede que no sirvan demasiado, pero teniendo en cuenta el momento que tiene Cerro, puede ser un aliciente para lo que resta de este semestre. Y también el no haberse quedado con el cetro que obtuvo Olimpia le obliga también a Cerro a seguir sumando por si en algún momento de la historia los puntos le sigan. Con esa incertidumbre Cerro, y ni hablar de Guaraní, que había hecho como 3 campeonatos al hilo muy buenos, donde estuvo a punto inclusive de arrebatarle el cetro en algún momento a Cerro, en algún momento a Libertad. Y en este momento un Guaraní que no está demasiado en el ruido, que no tiene demasiado que perder hoy en la olla, intentará bajarle tal vez un poco los humos de Copa Libertadores al Ciclón de Barrio Obrero. Bueno, ya lo saludamos también a Nicolás Auxilia para compartir los equipos, cómo se va a poner Cerro Porteño y también Guaraní. Nicolás Auxilia, bienvenido a la gran jornada. Buenas noches, Oscar Chiquicara, el querido Blas Velázquez y a todos los seguidores de Vibra en TikTok y en YouTube. Estamos aquí en la nueva olla con una temperatura aproximadamente 13 grados. No hay tanta persona para un lunes, 20 horas al partido y una noche fría acá en la nueva olla. Ya tenemos los equipos, entonces rápidamente te digo, Ricky, con la 25 Roberto Fernández, con la 2 Fabricio Domínguez, 23 Gustavo Velázquez, capitán de equipo, dupla central con Matías Pérez, 35 Marcelo Chaparro, con la 11 Juan Iturbe, 32 Bobadilla, 26 Robert Díaz Mota, 5 Jorge Morel, 27 Jonathan Torres y con la 19 Pablo Ejército, 11 de Ariel Holland. Como para Guaraní, con la 1 Gaspar Serio, capitán de equipo, 14 Mariano Ramos, 2 Imanol Segovia, 4 Sebastián Saracho, 15 Thiago Servín, 26 Diego Fernández, 5 Patricio Tanda, 36 y Luis Martínez, 29 Jesús Llano y adelante, 17 Richard Morales y con la 38 Patricio Coronel, 11 de Leandro Pipi Romagnoli. Perfecto, Nico, muchísimas gracias. Allí con todos los confirmados ya en ambos equipos y el pitazo inicial y se puso a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero, la pelota, que empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio La Nueva Olla con Nico Auxilia desde la cancha, con Blas Velázquez quien me acompaña en los comentarios en una presentación de JJ Comercial. Te damos potencia y disponemos multimarca de baterías como Maura, Barta, Motolay y baterías top, también otras como Kral y Belay de segunda línea. Ubicados estamos sobre Julio Correa 331, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés, para cambiar la batería de tu automóvil desde donde quiera que estés. Contactar al 0994 76 94 64. Te damos potencia. JJ Comercial, como la potencia de este partido es el que ya arrancó y donde Guaraní tiene la posibilidad de atacar por el sector izquierdo y donde va buscando es con Thiago Servín, que va eludiendo y va encarando zona izquierda. La marca llega de Fabricio Domínguez, que está colaborando para Jorge Morel. Está saliendo Cerro Porteño a mitad de terreno por la zona derecha. La pelota que van buscando ahora con Jonathan Torres, la bajó muy bien. Vegetti, que de zurda está buscando por el sector izquierdo con Chaparro. Marcelo se manda al ataque sector izquierdo, 3/4 de cancha, territorio aurinegro. Está tocando Chaparro atrás. Aparece en la acción ahora Robert Pires de Mota, pero el juez dice para un poquito, para un ratito. ¿Qué pasa con el juez? El cuarteto arbitral ya me va a decir Nicolás Auxilia. Árbitro principal, Terry López, asistente 1, Robert Cañete, asistente 2, Nadia Weiler, cuarto árbitro, Nelson Palma en el bar, tenemos a José Acoa y en el bar a Eduardo Brites. Noveno partido del campeonato, Lernis López ha sacado 3 tarjetas rojas.
Perfecto, Derlis López, entonces con el arbitraje principal el día de hoy, se paró el juego porque se encendió el sistema de regadío en el arco de Serbia, una locura. Bueno, en el inicio del partido, 2 minutos con 30, 0 para Cerro Porteño, 0 para Guaraní, va tocando la pelota del Ciclón. En la salida con Gustavo Velázquez, gracias a todos los que nos van siguiendo en cualquier rincón del país y el mundo, con la mejor vibra del planeta. Saludos a los capos del deporte, decía Pacheco. Hoy gana Guaraní y Olimpia sale otra vez campeón, dice Javi Denis. Muestren la cancha, mostrar la cancha. No estamos en la cancha nosotros, sí lo está Nico, y no podemos mostrar de igual forma los partidos porque no tenemos los derechos televisivos. Así que Iván, @ 123, disculpanos amigos. Gracias por estar, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos con la mejor vibra del planeta. Cerro Porteño y Guaraní en la nueva olla, 3 minutos de juego. El Ciclón y Guaraní están empatando 0-0. Comenta, opina Blas Velázquez. Y hasta aquí estamos viendo un muy buen fútbol, porque tanto Guaraní como Cerro intentan respetar la pelota, cada uno utilizando las armas que tienen. Aparentemente estamos empezando a ver un muy buen espectáculo más allá de los puntos. Tocando la salida César Bobadilla, que se pone en mitad de cancha con la número 32 en el Ciclón, dejando por la zona derecha la salida para Matías Damián Pérez, que tiene la dorsal 22, es el 23 Gustavo Velázquez, está tocando entre los centrales y va saliendo Cerro Porteño. Ahora Robert Pires Damota, que rebota y vuelve a organizar todo con Matías Damián Pérez, el central de Cerro buscando la salida por bajo, donde ya va encontrando de vuelta con Bobadilla, que se introdujo entre los centrales frente a su área, allá en la media luna, está tocando para Velázquez, de vuelta a Morel, y ahora como Bobadilla, que se adueña de la salida como un líbero, está tocando para Matías Damián. Robert Pires Damota, que aparece también de titular en el equipo con la 26 y es el hombre que también estaría reservando entre los 55 de Gustavo Alfaro. La noticia es la jornada de hoy de los jugadores de Libertad, de los jugadores de Olimpia, de los jugadores de Cerro que reservó Gustavo Alfaro, Blaster. Sí, hay varios que realmente en nuestro campeonato pueden ser de reserva, tal vez no como para ser tenido en cuenta ya para este mundial, pero recordemos de que se vienen varios campeonatos importantes para la selección paraguaya, como la Copa América. La pelota por el sector derecho en el avance aurinegro, que no prospera porque la marca es de Matías Damián Pérez. En 3/4 de cancha en su territorio aparece en la acción ahora el Ciclón con Jonathan Torres, dejando por derecha ahora para Fabricio Domínguez, que va jugando en corto con Juan Manuel Iturbe, que va dejando atrás la pelota para Víctor Gustavo Velázquez. Está organizando Cerro la salida con Robert Pires Damota. Buen pase para filtrar y buscar. Seguramente lo motiva mucho más el hecho de estar llamado entre los 55 a Robert Pires Damota, Blas, ¿no? Pero por supuesto que sí, nosotros en algún momento habíamos hablado de que Pires sigue siendo jugador de selección. Tal vez haya tenido algún bajón o no fue del gusto de los técnicos que trajo Cerro últimamente, pero las veces que lo llamaron a intervenir, Pires Damota siempre demostró de que por lo menos en Cerro tiene una gran actitud a la hora de jugar. Tiene una voz de mando, voz de líder también. Y en los últimos partidos, por sobre todo de la mano de Holland, parece gravitante del equipo de Cerro Porteño. Ahora lateral por el sector izquierdo para el avance aurinegro. El que va a jugar de manos por la zona izquierda ya es Servín. Está organizando el ataque para el conjunto de Guaraní. El partido continúa 0-0. Es en la nueva olla el compromiso. El lateral buscando el área del Ciclón, que ya responde defensivamente. Y está saliendo Cerro por la zona izquierda buscando con Jonathan Torres. Está intentando aguantar la marca allí. Vegetti quiso aguantar también la pelota con esa acción y se le terminó escurriendo. Ahí lateral será por el aurinegro, sector derecho, y Manuel Segovia. El gran rendimiento en todo el campeonato fue en la disputa con el hombre de Cerro. Lateral por derecha, que ya va ejecutando allí Mariano Ramos, que se ubicó como el lateral por derecha en el partido el día de hoy, dejando para la salida defensiva del conjunto aurinegro, que va interpretando ahora con Tanda, que está también en el equipo, haciendo dupla con Martínez Soto, sí, en el medio campo del aurinegro. Un equipo de Guaraní que no tiene hombres reservados en el equipo probable, al menos en la lista de Gustavo Alfaro, Nicolás, ¿no? No, así mismo no hay nadie de Guaraní, lastimosamente. Es obviamente, sí, sabemos, Nicolás. Salió el corazón ese de tu fanatismo, sí, es cierto. No. Fantástico, Nicolás. La estamos pasando bien, tranquilo, Nico. Es un buen momento con el Pipi. ¿Cómo le ves a tu equipo, el aurinegro, Nicolás? Sí, no, acá le vemos bien con una línea de 4, ¿verdad? Y a los delanteros Silvio otra vez con el 38 Patricio Coronel. Bueno, esperemos una linda jornada hoy acá en la nueva olla entre Guaraní
Guaraní Cerro, más que nada. Está insistiendo Ciclón, está avanzando por el sector izquierdo con César Bobadilla que decide retroceder. Gracias a los nuevos seguidores en el TikTok de Vibra. Vamos con los likes. Saludos desde Ñembucú. Fuerza Cacique, dice Corcel, que ya apareció de vuelta. Gracias a nuestro usuario Corcel que está de vuelta. ¿Qué pasó de Corcel? Hace mucho no se conectaba con nosotros. Un abrazo enorme, amigo. El remate de media distancia que intentaba en el ataque Cerro con Jonathan Torres. Todo termina con Gaspar Servio, que salió a cortar la pelota de su arco con los pies. Está iniciando la salida el capitán aurinegro Blas. Bueno, Cerro que no rebulla el buen juego porque lejos de enviar pelotazos teniendo 2-9, con estos dos arriba es cuando más intenta Cerro respetar la pelota triangular y de por ahí generar espacios para poder habilitar a sus goleadores. En la última se equivoca nuevamente Jonathan, es una constante en él de que cuando tiene que de repente tocarla, elige patear al arco de posiciones realmente increíbles, pero de por ahí los goleadores uno nunca sabe. Amanecen de repente y te pueden callar la boca. La salida es del aurinegro en el sector defensivo, ahora donde va organizando Saracho, en el fondo, responde Cerro que va en la marca, con Jorge Morel ahora, jugando con la pierna zurda, intentó el pase que no prosperó, en la marca, ya en defensa, allí Saracho para cubrir, y todo empieza con Gaspar Servio, que se anima y sale, conduce la pelota en su área, está saliendo el aurinegro en el fondo, ya en 9 minutos de este primer tiempo, 0 para Cerro Porteño, 0 para Guaraní. Comenta Blas. Cuando se trata de ingresar por el medio sector de Guaraní a espaldas de Tanda, son Morel y Juan Manuel los encargados de la ofensiva de Cerro. El lateral será por derecha para Cerro Porteño, el lateral Aiseller del partido, con Fabricio Domínguez. En la frontera misma del campo, allí donde se divide ambos terrenos, allí va a jugar Fabricio Domínguez de saque de manos. Estamos presentados por Aiseller Paraguay. Reparación de celulares, servicios técnicos para cambiar tu teléfono celular, todo lo que vos quieras también para los mejores precios del mercado, en accesorios, todo eso, envíos a todo el país. Sí, deja tu celular viejo, cambia ya por uno nuevo, deja tu usado como parte de pago con Aiseller PY. En el barrio central de Mariano Roque Alonso está Aiseller, envíos de celulares a todo el país. Contactá al 0994 61 61 52. Aiseller PY. El ataque de Cerro que va a corresponder ahora con Jonathan Torres, que dejó para Vegetti por el sector derecho en 3/4, territorio de Guaraní. La tiene y conduce el panorama de ataque para Cerro Juan Manuel. Buen control orientado de Jonathan Torres, pero terminó la marca encima de Imanol Segovia, que ya responde y sale el aurinegro. Intentó el pase Tanda buscando por el sector derecho con la mano allí Torales. Llevó la pelota y ya lo marcó el juez. Habrá tiro libre en su territorio en 3/4. De manera frontal, tiro libre que corresponde a Cerro Porteño en el fondo. Cuando se trata de empezar de abajo, es Pirida Mota, que generalmente suele meterse entre los centrales. Le da la libertad tanto a Chaparro y a Fabricio de proyectarse. Éxitos amigos, dice también Domingo Guzmán. ¿Cómo te va, Domingo? Un abrazo enorme. Estamos con la familia Vibra Positiva, que tiene la mejor vibra del mundo como de costumbre. Freddy Torres dice, ya juega el Bisteca Grande del Paraguay. No, tranquilo Freddy, la pelota por el sector izquierdo que corresponde a Cerro Porteño. Están a full los muchachos. Ayer estaban los hinchas de Cerro del partido de Olimpia, ahora ya aparecen los hinchas de Olimpia del partido de Cerro. Fantástico. El saludo enorme a todos los que nos van siguiendo en cualquier rincón del país y el mundo. Somos Vibra Positiva, con la mejor vibra del planeta y el mundo mundial. Con este panorama ya estamos en modo mundial también nosotros, Blas. Yes, we am. En el fondo va saliendo el aurinegro. Nico Auxilia, ¿cómo está el frío allí? 11 minutos, 0 para Cerro, 0 para Guaraní. Sale el aurinegro del fondo. Tenemos una temperatura de 13 grados, obviamente, bueno, la sensación térmica aquí es mucho menos, obviamente, pero bueno, aproximadamente tenemos entre 11 a 12 grados la sensación térmica. Cielo mayormente despejado, entonces se siente mucho más el vientito. Y viendo cómo plantean los equipos, Cerro está, aquí en la habitual que tenemos, Cerro está parado con un 4-3-3. Adelante se lo ve algo con Iturbe y Edequeti. Guaraní más bien está parado con un 4-1-4-1. Luis Martínez delante de la línea defensiva y en la punta solo Silvio Torales. Gracias, Nico. Sí, como lo estamos observando, ¿no? Richard Torres. Es Richard Torales, sí, en la zona ofensiva. Richard Torales. Fantástico. La pelota será lateral por izquierda para Cerro Porteño. ¿Qué dice? Fanático Freddy, dice Richard Morín, Core, Mariano Claus, dice un abrazo enorme a todos los que están en sintonía siguiéndonos. Ese es un buen comparativo. La pelota en la salida. Sí, ese sí, claro que sí. Pero el otro día nada, sobre la aplicamos. No. La pelota en el fondo para Cerro Porteño, que va a construir con Juan Manuel Iturbe. Hubo falta sobre él. Allí es tiro libre frente a la raya que divide ambos terrenos por hacia el territorio de Guaraní. Allí ya ubicó la pelota
Robert Pires de Mota, zona derecha, y dejó el balón en la zona izquierda ahora con Matías Damián. En la frontera del campo está tocando Cerro, de Matías Damián para Robert Pires, que está por derecha de vuelta. El pase filtrado buscando en la acción a Fabricio Domínguez. Se le fue la pelota con la marca encima de Thiago Servín. Y todo empieza desde el fondo. Otra vez la misma historia con Gaspar Servio, que tiene la pelota en sus pies, Blas. Entre las muy pocas buenas noticias que tuvo Cerro en el semestre, tal vez el de esta noche sea el de que se lo ve muy entero a Juan Manuel Iturbe, muy importante para lo que se viene a Cerro en Copa. Bueno, Blasito, hermano querido, te saluda Jorge Barreto. Puede ser un saludo para mi jugador Jona de Guaraní, dice. Para Jona. Sí, saludo grande, Jorge Barreto. A ver, Jorge Barreto, ¿de dónde? ¿De Nuevo Bogotá? A ver, la audiencia que está prendida en sintonía a través del TikTok de Vibra y también en el YouTube, a seguirnos en el TikTok y suscribirse al YouTube. Los premios mundiales que tenemos para la fiesta máxima del deporte, donde vamos a estar con Vibra Positiva. Es la salida por derecha del Laurinegro que va intentando con tanda, Jona. que retrocede Jona, sí. Gracias ahí a Luis Mario, que nos empezó a seguir también en el TikTok, a suscribirse al YouTube. En la consigna, ya estamos cerca de los 730 aproximadamente seguidores, suscriptores, digo bien, en el YouTube, que no es fácil allí competir con los otros medios, pero estamos allí creciendo también. La pelota por izquierda que favorece el ataque azulgrana es Jonathan Torres, que intentó conectar en la última con Pablo Vegetti. La cobertura defensiva llegó de Thiago Servín, que rechazó. En la mitad de cancha van disputando y va a la marca ahora Víctor Gustavo Velázquez, que va a estar en el mundial obviamente con Gatito Blas, ¿no? Eso no hay duda. No hay duda. En el sector defensivo para Cerro, recuperando la pelota, aparece en la acción allí César Bobadilla, que va construyendo con Robert Pires de Mota. También aparece en la acción Jonathan Torres. De vuelta le queda el balón para César Bobadilla, que va intentando y va jugando. Ahora Jonathan Torres. El que es Iturbe, el que está en mitad de terreno, se está sujetando los botines, se está dando los cordones ahora. Era Robert Pires de Mota y rápidamente se asocia para jugar en el centro mismo del campo, allí donde se pone a rodar el objeto más preciado. Allí tocó la pelota Robert Pires, ahora Matías Damián, otra vez Cerro, que tiene la conducción de balón. Por derecha es Morel, que hace la apertura buscando a Fabricio Domínguez. Ahí va el amigo de Mario Bros, que lanzó el centro, no terminó de prosperar la acción. Habrá ahora, ¿qué dice el juez? Porque están parando el juego. ¿Qué pasa allí, Nico? Calcula la pelota. Justo no hizo jugada, compañeros, disculpen. Bueno. Cambio de bolsa. Se cambió la pelota, estaba desinflada. ¿Eh? Sí. O capó la pelota. ¿Capó la pelota? Así como dijo Blas, exactamente. Mejor descrito no estuvo nunca. Gracias a todos los que nos van siguiendo en el TikTok, a los que se van sumando en el YouTube. Jonathan dice hola y tira un besito. Saludos grandes allí para Jonathan. Bueno. A ver, de nuevo puta para Jonathan Barreto, jugador de Guaraní, dice Jorge. Bueno, un saludo grande para Jonathan Barreto, jugador de Guaraní, por de parte de Jorge. Sí, el Jorge que yo conozco, tremendo exjugador de la Juve. Jorge Barreto, sí, es el mismo que detrás de la comisaría 22, sí es él. Un abrazo grande para mi amigo Jorge. Saludos a Nico Lardo, dice, desde el outlet, dice Bell.gauto. Ahí a la audiencia que está prendida en el TikTok, a suscribirse al YouTube, somos Vibra Positiva, Paraguay con la mejor vibra del mundo. El empate a 0 en ya 15:40 de este primer tiempo entre Cerro Porteño y Guaraní. Cerro que le muestra la pelota a Guaraní, pero no hace mucho daño todavía en el partido, Blas. Y Guaraní que no tiene demasiada ansia tampoco de ir en busca de ella. Porque al trote le va cerrando los espacios a Cerro, pero no tiene demasiada agresividad como para ir a recuperar la pelota y de esa manera tratar de dañar a un Ciclón que está manejando bien la pelota, pero hasta aquí no le está produciendo situaciones al conjunto de Guaraní. Bueno, está saliendo Cerro en el fondo. Voy a arreglar acá la cuestión, Blas, porque es fantástico y el logro. Dale. Bueno. Ahora sí, la pelota que va buscando el Laurinegro, el sector izquierdo, la marca llega en esa zona defensiva y que recupera Cerro Porteño. En su territorio va organizando el avance. Es Cerro que tiene la conducción de pelota en mitad de terreno en la apertura de juegos por izquierda, donde va asociándose ahora Chaparro, el zurdo juvenil que lanza el centro buscando a Vegetti. Era en la marca Saracho, complementa a Servín que rechaza. Está saliendo el Laurinegro de su territorio ahora, de su área. Allí en la zona caliente hubo falta de César Bobadilla, que siempre va en la disputa con mucho ímpetu, va allí con todo, y sí, mete con todo. El número 6 tiene una similitud como cuando había empezado, por ejemplo, Fabricio Peralta, no el de ahora, pero cuando Peralta me parece que tiene alguna similitud. Mira, allí es quien está en Blas. Sí. Están mirando, controlando absolutamente todo Alfaro.
Asimismo, el técnico de la selección paraguaya de brazos cruzados, Juan sabe, ese era. no. Ahí Pero no. Ahí hay calefacción, ¿no? Pero hay más que ver. Sí, matecito. El matecito. Allá de que la bomba, fantástico. La pelota en la salida ahora con Servín. El que va organizando es el arquero Gaspar Servio, dejando por izquierda la pelota otra vez Servín. Se viene el conjunto aurinegro que no puede pasar de su territorio al terreno del Cerro, donde ya recupera muy bien Velázquez y está organizando la salida ahora César Bobadilla. Sector izquierdo y el que aparece en la acción también es Marcelo Chaparro. Todo vuelve a empezar con Víctor Gustavo Velázquez, medio que acá se siente ya un calorcito, ¿no? Bueno, está insistiendo Cerro Porteño, tocando la pelota, ya 17, casi 18. Jonathan Torres, mirá dónde baja Jonathan Torres Blas para asociarse en el juego. Impresionante. Ahora jugando en el fondo Víctor Gustavo Velázquez, también Jorge Morel. Parece que esto va a ser una temática de los delanteros de Cerro. El hecho, anteriormente hacía ese trabajo también Vegetti, por ejemplo. Lo que pasa es que si jugás con dos delanteros y los dos bajan hasta 3/4 de cancha, los centrales vienen con ellos y los laterales no tienen la capacidad de marca que tienen los centrales y abren los espacios en el fondo. Entonces por ahí, al bajar los dos delanteros de Cerro, quedan algunos espacios atrás por donde pueden meterse tanto Iturbe, Chaparro, Bobadilla, jugadores que tienen cambio de ritmo y que pueden sorprender. Bueno, saludos de San Joaquín, Caguazú, decía también Elder Cabrera. También el saludo para Gillo Martínez, el maracanaense, que te está viendo. Dice un saludo grande a Gillo y también a Elder. Maracanaense de Sociedad. Sí, señor. Y de San Joaquín, Aedo Valdés. Exactamente, Caguazú, allí donde está Elder Cabrera Alma. Un abrazo enorme. Uno de los grandes valores del fútbol, ¿no? Alfaro en la cancha viéndole a Matías Pérez, dice Andrei. No lo reservo. Cerro Pico existe todavía, dice Fabio Benítez. Bueno, la audiencia que está prendida, tranquilo, muchachos. Bueno, a todos los que tengan la mejor vibra del mundo, muchas gracias a los nuevos seguidores, a los nuevos suscriptores. Somos Vibra Positiva Paraguay, con la fecha número 20 que se va cerrando con este partido. Guaraní en su visita a la nueva olla, que ya Nico me va a indicar. Cerró hace tiempo, le está costando ante Guaraní en su cancha, Nico, ¿no? Fíjate que la última fue el año pasado, prácticamente en la apertura que ganó Cerro, pues después en clausura ya tuvo victoria con Guaraní justamente peleando el campeonato de palmo a palmo, de clausura que terminó ganando Cerro. Bueno, ya Nico nos va a dar el dato entonces de los partidos allí en el estadio, en la nueva olla donde Cerro le está costando y ahora también. 20 minutos primer tiempo, Cerro Porteño 0, Guaraní 0, lateral sector izquierdo, en 3/4 de cancha en su territorio para el aurinegro. En donde más memoria, por lo menos de hace no mucho tiempo, tengo aquel partidazo, creo que en Itagua, en aquel 3-2, creo, para Cerro, que gana Cerro la hora. Donde Guaraní se pone a tiro de empate cuando Cerro está ganando cómodamente, creo. Y después aquel 1-0 en la olla, en donde Cerro le había despojado a Guaraní la posibilidad de campeonar. Está saliendo Cerro por el sector izquierdo con Chaparro, que va dejando un pase por la zona izquierda y se viene Cerro. Ahora con Jonathan Torres, que va a encarar, está amagando, va jugando encima de la marca de Segovia. Dejó muy bien Torres para que se meta César Bobadilla al área. Dejó por izquierda el centro que va de Chaparro, que se desvía. La marca llegó sobre él. Ya para la salida del aurinegro, que va intentando desde el fondo. En la marca allí era la cobertura defensiva que llegó de Martínez. Lateral será para Cerro Porteño, sector izquierdo cínico. No dije nada. Dale, tranquilo, se viene de Cerro por el sector izquierdo con Chaparro, que va intentando, no llega a prosperar la acción. Recupera Guaraní en su territorio frente a su área y va jugando con Fernández, quería escapar. Diego, que recibe la infracción. Hay tiro libre en 3/4 en su territorio. Marcó Pérez de Mota, ya rápidamente se viene el aurinegro en la salida. Así me gusta cuando juegan rápido, insisto, y va el aurinegro para jugar, buscando en esta acción pelota por el sector izquierdo, donde va construyendo el ataque, buena acción de peligro que va intentando Coronel. Patricio, que tenía la conducción de pelota, pero se le escapó porque se engolosinó. Ahí lateral será defensivo por derecha, corresponde a Cerro Porteño. O sea, es que de haberse tirado o lanzado al piso, le hubiese cobrado esa falta de Fabricio porque no lo puede sostener. Y al último ya, por impotencia, aparentemente lanza un pequeño manotazo que lo hace trastraviar al jugador de Guaraní, que continúa con la pelota en juego, pero ahí sí hubo. Ahora sí, la falta para el aurinegro, Jorge Morel, que cometió la infracción. La gente que van allí con los comentarios, a ver, Jonathan decía, no existe ni modo, ¿por qué nadie va a la cancha? Dice también Nelson Gabriel.
El frío y muchas cuestiones. Lunes. Aparte del campeonato que ya está Tenemos definido. el fin de semana Día de la Madre, gasto. Entiende la cuestión, será así. Jueves, viernes feriado, días patrios, Sí. fiesta por todos lados. Con fútbol Día de la Madre. El viernes, sí señor. Bueno, tremendo. 9:30 de la mañana en el Deportivo Capiatá. ¿Será que va a ir la gente al partido ese Sí, día? yo recuerdo que más de uno va a regalar en la entrada a la mamá. Es cierto, es cierto. Ya empezar por ahí. El saludo grande a todos los que nos van siguiendo. Tiro libre, Aurinegro buscando el área de Cerro, primer palo, el remate que le queda, luego el rechazo que no prosperó de Jonathan Torres, puso las manos atrás con el remate encima de que venía de Llano, va insistiendo Guaraní, sector izquierdo de la marca, llega allí de Fabricio Domínguez, ganó él, ahí lateral será para Cerro, en la última fue el amigo de Mario Bros, que se lanzó al piso y desvió esa pelota en Llano, lateral será por derecha, corresponde a Cerro Porteño en defensa. Muy tibio parece Guaraní. O Cerro está jugando demasiado en serio. No me da más la sensación de que Guaraní las veces que tiene, hasta displicentemente toca el balón. Y cuando van las divididas parece siempre llegar con el cuerpo lánguido o convaleciente, casi si se quiere, porque ante cualquier choque o toque de un jugador de Cerro caen estrepitosamente los jugadores de Guaraní que parecen no poner pie. Se viene el ataque de Cerro Porteño, fantástico los comentarios de los muchachos. La pelota por el centro que intentaba el sector izquierdo allí, Marcelo Chaparro. Después también aparecía Matías Damián, cínico. Hay problemas en el chat de Guaraní. Aguantame que se viene primero de Cerro y está el cabezazo en el palo. Impresionante lo que se salvó ahora Guaraní. Era el gol de Pablo Vegetti. Estuvo cerca Cerro Porteño. El palo le dijo que no allí a Vegetti. Impresionante, después la quitaron. Lateral será por izquierda para Guaraní. Lo que se salvó el Aurinegro. Vegetti que encontró la pelota frente al arco de mano a mano con Servio. Tras una jugada confusa donde no la podían bajar, allí levantó Morel y fue a la búsqueda de esa pelota en el punto penal prácticamente frente al área checa Vegetti. Y sobre la raya también después Aracho, que terminó rechazando esa pelota que se metía. Era buena la de Cerro que tuvo con Pablo Vegetti, Black. Vos sabés que es increíble lo que le pasa a Pablo Vegetti, porque tras un pase de Morel que gira y la pica hacia el área, los centrales dejaron de que rebote esa pelota y de vivo Vegetti primero llega, le hace el sombrerito recordando aquel gol de Van Persie con Holanda y se lanza, hace buena la jugada porque tenía destino de red cuando estábamos viendo la repetición, se lanza, pega en el palo, pega en el cuerpo de Saracho cuando parecía que podía haber ingresado esa pelota como gol en contra. La rechaza el jugador de Guaraní sobre la raya. Primera gran situación para Cerro. El centro de Robert Pires de Mata con la falta que correspondía al Ciclón. Nos decía Nico que se calmó de la cuestión, entonces allí entra la hinchada Aurinegra, Nico. Sí, era con la policía, ahora se calmó. Justo en el momento del ataque de Cerro, la policía tipo se le fue a la rara también, tipo que le empujó a algunos policías, le vinieron abajo y bueno, ahora ya se calmó la situación. Bueno, la última Morela, y fue encima con Velázquez que también estaban, le hicieron un popular sándwich, uno de abajo, otro de arriba, allí entre Velázquez y Morel, a Llano, el que está sentido allí, Jesús Llano, sí. Bueno, ahí tiro libre, será Aurinegro, Blas. Lo que se enoja Velázquez con Morel. No sé si Morel tenía que haber hecho la cobertura atrás, pero lo terminó ganando aparentemente la jugada. Porque se da vuelta Velázquez después de cometer la falta, busca a todo el mundo y lo encuentra a Morel cerca. Y le dice absolutamente de todo el capitán de Cerro. Hoy no es capitán, creo. Pero Velázquez intentando despertar aparentemente a Morel. El ataque de Guaraní, sector derecho con Richard Torán, el centro atrás está el primero en camino, se viene el Aurinegro que va pintando el panorama de amarilla y negra en el área de Cerro, pero la marca llegó. El despeje defensivo también, es Matías Damián que después despejó y ahora para complementar en la salida ya Víctor Gustavo Velázquez. El capitán en Cerro hoy, Nico. Gustavo Velázquez. Bueno, gracias Nico. Se le escondió allí el brazalete del Bracer, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que está Roberto Junior. Está Roberto Junior, ¿no? Sí, es cierto. Gatita de largo es Nico, ¿no? Que todavía no recibió la pelota prácticamente. Cuidado, parece que prácticamente no tocó la pelota. Todo ahora
ahora sí con Matías Damián. ¿Y para qué lo llamamos? Ahora le dejó por debajo la pelota a Roberto Junior Fernández. Matías Damián sale Cerro desde el fondo. Voy con los comentarios. Olimpia salió campeón y los defensores estaban vacíos, dice Lizzy Jiménez. Fuerza, vibra positiva. Adelante Cerro Porteño. Estoy conectado desde Villa Elisa, dice Genaro Romero. Un abrazo enorme a Genaro. Desde Villa Elisa siempre pendiente y siguiéndonos con la mejor vibra del mundo. Allí Albino Alvarenga dice Jack Black. Hoy tirado mis tortillas a huepaba allá. No, a ver, mandigola, pero no topa y mi mandigosa. La salida del fondo para Cerro Porteño. Qué pena para Maután. ¿Alguien sabe quién transmite el partido? Dice el usuario. Vibra positiva, como si fuera que estás en la cancha. Gracias a todos los que nos van siguiendo con la mejor vibra del mundo. Somos Vibra Positiva PY, Vibra Positiva Paraguay. Si nos seguís en el TikTok y te suscribís a YouTube, te puedes ganar los premios mundiales que tenemos el 12 de junio cuando Paraguay debute en la Copa Mundial. Ese día ya aquí vamos a hacer fan zone, todos los muchachos. Hoy se lanzó también lo que será ese lugar para la gente en Asunción, que pueda ir al puerto. Allí va a ser la cuestión del encuentro entre todos los hinchas, pero está saladito la cuestión también. 35 son las generales, pero 3 palos y medio, escuché que la cuestión. Bueno, que tenéis todo ya, y es para poder disfrutar. Allí habrá grupos como verduleros, cachiporros y también toda la cuestión del partido. O sea que un buen paquete, pero 3 palos y medio, no sé si por persona, es una locura, ni en pedo legalmente. La pelota de defensa ahora para Guaraní, que va iniciando desde el fondo. Con esa pelota los muchachos saben cómo van a estar ya. Ni chance. Yo creo que a ese para el grupo, que esa cuestión, ¿no? Para 5 esa cuestión, yo creo que le calculo, porque 3 palos y medio por persona es locura. Ya estoy incluido. Y eso me imagino para comprar Morphy, para tomar. Averiguarme. Bueno, vamos a estar con eso. Nico nos va a averiguar la cuestión ahí que está con todos los colegas. La pelota, sí, por eso. Está insistiendo Pablo Vegetti que recupera la pelota y va aguantando la marca. De estar de 3 palos y medio, ¿no? Está el tiro libre, será para Cerro sector derecho, corresponde el ataque a su grande, cayó Vegetti. Impresionante la lucha que hay entre Vegetti y los dos centrales, tanto Saracho como Imanol. Las veces que pueden lo tumban, pero ya vivo Vegetti, ahora lo agarra el cuello hasta que si se quiere con nerviosismo Saracho, porque le está costando mantenerse al nivel de Vegetti. Pelota por derecha que propone Cerro en la última, que va intentando con Fabricio Domínguez, va al hombro a hombro con Servín, gana el de Guaraní, Servín y la falta fue de Domínguez, que no le gusta, y remata la pelota hacia un costado. Impotencia por parte de Fabricio, que viene intentando recuperar tal vez el nivel que tuvo en algún momento, en el momento dulce de Cerro, pero va a tener que ir paulatinamente teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que tuvo en este semestre. Bueno, en el banco de Cerro Porteño, Nico, ¿quiénes están a la expectativa? Con a 1 Alexis Martín Arias, 8 Cristian Paredes, 14 Lucas Quintana, 16 Mauricio Peralta, 18 Rodrigo Melgarejo, 20 Wilder Viera, 24 Edgar Páez, 28 Carlos Franco, 36 Freddy Noguera, 37 Víctor Ariel Sánchez, con la 38 Orlando Artín Cristaldo y con la 40 Mateo Quilmo. Gracias, Nico, fantástico. A Robert Pérez no le gusta nada lo que está pasando en el juego, le está diciendo de todo al juez Derlis López. Cerro está saliendo tocando la pelota con los centrales. Desde el sector derecho, Víctor Gustavo ya jugó por la zona derecha con Juan Manuel y tuvo que aguantar la marca y la pelota también. Ganó un lateral en 3/4 de cancha por derecha en su territorio. Será la salida manual para el Ciclón. Ahora sí, Guaraní está empezando a ser también áspero, porque recordamos que en los primeros por lo menos 15-20 minutos Guaraní estaba muy tibio, no estaba ni siquiera pudiendo hacer pie dentro del campo de juego, y en los últimos sí, en las divididas se están haciendo sentir, cometiendo tal vez algunas que otras faltas innecesarias, pero por lo menos le están dando un poco más de rigurosidad a Cerro, que hizo que el partido se equilibre. Bueno, un saludo grande para todos los que están en sintonía. Eli Pessoa decía buenas noches, se viene Cerro, pelota por izquierda, pero no pasa nada. Ahora lateral será defensivo para Guaraní, sector derecho, 3/4 de cancha. ¿Cuánto va? Preguntaba Lucas. 0-0, Cerro Porteño y Guaraní. 31 minutos ya con 15 en este primer episodio. Saludos Oscar y Blas, hoy desde casa nomás. Hoy piró por ahí a la cancha, dice Andrés Noguera. Bueno, realmente sí, complicada la cuestión. Un poco de descanso de Andrés. Sí, estaba full realmente con todo el laburo Andrés. Mañana fuerte al medio, ¿no? Martes y jueves la cuestión, martes y jueves, fuerte al medio. Sí.
Sí, con Tabarelli y con Nelson Zelaya, ese primo. La pelota por derecha, se viene Guaraní del avance, va buscando el primero que está en camino, cabezazo. Terminó pegando en el palo y sale por fuera. Torales ganó en las alturas. Estaba el primer aurinegro del centro de Diego Fernández que ganó en la punta derecha. Que mandó el centro buscando allí a Torales que se conectó y con su envío. El del centro fue Ramos, Mariano que lanzó el envío y apareció después el cabezazo de Torales que termina clavando ese testazo, pegó en el césped y después en el palo salió por fuera. Se salvó Cerro Porteño, estuvo cerca el aurinegro del primera. Descuido en el fondo de Cerro. Primeramente, Chaparro que está más tal vez pensando en atacar que muy en defender. Y regaló algunos metros de esa zona izquierda por donde se metió Ramos, que trajo un pase de Imanol que se desprendió desde el fondo. Ganó la línea por la izquierda, metió el centro y desatención también en los centrales. Por sobre todo Velázquez, porque estaba 2 pasos adelante de la posición de Torales, que le gana la espalda, salta cómodo, aplica el testazo, le da buena dirección y potencia, pero caprichosamente la pelota pega en el palo izquierdo de un gatito que ya estaba vencido. Va insistiendo Cerro, sector izquierdo, metiéndose al área y la marca llegó de Ramos, que está subiendo y bajando con mucho trabajo, mucha tarea hoy para el lateral derecho del aurinegro. Saludo grande a todos los que están en sintonía. A ver, buenas noches amigos, saludos de Mingaguazú, bendiciones. Ahí, a ver, excelente la transmisión, dice Mario Medina. Un abrazo enorme a la gente que está allá. A Mario Medina, especialmente en Mingaguazú, siempre nos sigue. Desde Pedro Juan Caballero te saludo, dice Gerardo Sala, fantástico, la gente que se va aprendiendo. Desde Lambaré, decía Amalia Castillo, también un abrazo enorme a mi señora madre, que en cualquier momento ya seguramente yuga y nada, juego, yo no sé acá tan en la pe. Saludos desde Pedro Juan Caballero, te saludo. Decía Gerardo, sí, Villa Elisa, allí según Mercindo que está presente, genios, dice Chito Celaya, abrazo grande al Chito Celaya. El Chito que ayer estaba en las gradas. Estuvo Chito. Sí, estuvo. No sé si estaba en modo rep, no sé si estaba en modo hincha o modo repre. Está ya con la faceta múltiple que te ve. Pues el cantante también, ¿no? Representante del grupo. Representante del grupo. Sí, le mete arma, después, arma muchas cosas, después te contaré. Sí, no podemos contar todo. No. La pelota que va buscando el Cerro Porteño en el sector izquierdo. Esa noche, ¿te acordás? Con el jueguito allí que le aplicaba. Bueno, la salida en el fondo. Que va a corresponder con el Cerro Porteño y ahora el arquero Gatito. Saludos de Puerto Elsa, dice Diego Espínola. Abrazo enorme a Diego. Saludos desde Concepción, dice tío Lucho. Mirá vos, el usuario tío Lucho. Que este no es el que siempre sube. ¿De Concepción? Buen contenido. Saludos desde Concepción, dice tío Lucho. Mirá vos. No estoy seguro. Saludos desde Puerto Elsa, también dice Diego Espinosa. Diego Espínola, perdón. Sí. Puerto Elsa, en años atrás. Era el tema para ir a comprar mercadería allá. Sí, ahí sí. ¿Y ahora? No, gente, estaba. Ahora no. El mismo precio. Pero vamos a ni semana. Así está la cuestión. O sea, Sí. gente iba y te vendía por ahí. Modo rayadito, dice Chito Celaya. Yo sabía que. Sí, señor. Yo sabía que esa ida a la cancha no era precisamente para ver al Olimpia campeón. Así mismo, el lacito desde Loma detrás mismo de la comisaría 22, hermano. Ídolo Jorgito, un abrazo grande, qué jugador. Se viene Guaraní que va buscando la pelota por el sector derecho. Ya estamos con todos los comentarios de la audiencia que se va prendiendo. Quiero más reporte de audiencia. Hoy día, lunes de jugadores, ¿no? Lunes de jugador. Sí. Algunos le aplican sí o sí. Chito estará preparándose para irse al futbolacho de los lunes. Los muchachos de. Que antes era un grupo del pueblo. Ahora le están metiendo ahí en la zona de Colegio Santo Domingo Guzmán. Mira. Sí, ahí en lo de Celaya. Bueno, es cierto. Ahí es la cuestión para a todos los muchachos. Ale Sánchez, Diego Negro, Silvio Ferreira. Che, qué grupo, o sea. No, Silvio Ferraz, Fabio Campos. Ahí están todos los muchachos. Cañón. Sale ahora Sergio que despeja desde el fondo, pelota larga, la quiere y va intentando el ataque Guaraní con Diego Fernández que la bajó muy bien. Tardales que se conecta, insiste, el ataque ahora es Sauri Negro pintando el panorama de amarillo y negro. Se viene Guaraní, sector izquierdo con Servín que manda la pelota al área. La pelota que buscaba en el área. Mariano Ramos llegó hasta esa zona como número 9, lateral derecho aurinegro. Estuvo cerca Guaraní también, que ya anunció con lo que tuvo de Torales de cabeza el banco de Guaraní, Nicolás. Y con la 31, Marino Armamendia, 7, Agustín Mansur, 8, Matías López, 9, Iván Ramírez, 11, John Jairo Sánchez, 16, Luis Luján, 19, César Ramírez, 20, Ricardo Quiñones,
25, Giovanni Gómez 27, Marcos Gómez 33, Kelly Ferreira y con la 35, Josué Centurión. Ahí entonces todos los que están a la expectativa en Guaraní, tremendo banco también del Laurinegro. En algún momento el 50% de ese banco era titular. Se viene Servín, sector izquierdo, avanza el Laurinegro que busca con Diego Fernández que recibe, sector izquierdo para lanzar el centro al área buscando el primer palo, la marca es de Matías Damián que rechaza. A la audiencia que está prendida allí, como decía Jorge, atrás de la comisaría 22, sí, Jorge que jugó entonces Barreto, ¿no? Sí, señor. En la Juve de Loma. Sí, señor. Saludo grande también a Frontera, a Diego Espínola que estaba en la Frontera en Clorinda, decía también. Cantera de Libertad también, no, si mal no recuerdo, creo que tanto él como Osvaldo Cardoso, Chaco, ellos eran... Creo que eran de la cantera de Libertad, si no recuerdo. Bueno, saludos grande a la audiencia del fútbol, los amigos que siempre jugaron de alguna u otra forma y también saben lo que es la misma pasión que nosotros compartimos con todo. Yo creo que no, 99% de la población es futbolera, ¿no? ¿De la población del Paraguay? Del mundo mundial, no, ¿verdad? Bueno, pero hay otro que... No sé. Para mí no existen los esos que no les gusta el fútbol. La pelota será en defensa para Cerro Porteño que va intentando el sector defensivo del Ciclón. Porque quién más, quién menos, de alguna u otra forma, algún pariente, alguien tiene que jugar fútbol. Yo creo que lo que sí puede ser es que el 99% del mundo sabe quién es Messi CR7 Moreno. Ahí está saliendo Víctor Gustavo Velázquez. No sabe quién es. Está saliendo del Ciclón, pero puede que no le guste también, ¿no? No, pero sabe por lo menos quién es. Pero conocen, pues. Ligado al fútbol. Exactamente, así nomás. Sí. Saludos a todos los que nos van siguiendo. Emerson Matías dice compartió el like. Muchas gracias. A ver, saludos de Chaco, Lomas Plata. Soy Francisco Brite. Un abrazo enorme. Lomas Plata, Chaco presente también. Se suspendió la duda, decía Chito, la cuestión del fútbol, Hacho, hoy también. Qué raro será, porque no suele ser condicionante el frío. Está tocando el Laurinegro en la salida defensiva, va asociándose entre los centrales, allí Sanacho y Manuel. El que dejó por el sector izquierdo es Thiago Servín, la pelota buscando con Martínez. Está apareciendo Guaraní que va tocando en la salida ahora Segovia, por derecha aparece en la acción Tanda. Aguante la O, somos comandante de Ñembú, la traviesa. ¿Cómo es la cuestión? No entendía, y el usuario Manzana entonces, ahí están los muchachos, aguante la O, pero no creo que ya somos comando, ¿verdad? Porque el comando es la otra barra, debe ser, ¿no? Sí, hay una pequeña incoherencia. Sí, saludos grande allá el usuario Manzana que tiene la manzana verde y manzana roja. No es de mala calidad. Le está aplicando uno, sí. Saludos grande a los muchachos que ya están, aguante Guaraní, dice Seferino Acosta, ¿qué canal transmite KP? Dice Edgar Gustavo, el que tiene todos los derechos televisivos. 102 por ahí. 101, pero que viene. La pelota que va intentando Cerro Porteño en la salida. Hay también el otro. Ahora. ¿Cómo se llama? Después te cuento porque hay ahora Claro TV, personal, pero Tigo, que transmite todo. Sí. Está buscando el fútbol paraguayo, pero ya Tigo hay ahora en personal y ahí en Claro. Voy a decir, no, ¿qué importa? En algún momento van a ser nuestro oficiante. Está jugando en el fondo Cerro Porteño. En algún momento no la pedí, por favor, que hagamos transmisión para él. Sí, señor, así nomás la cuestión. Está intentando el Ciclón con Robert Piris. Está pisando la pelota con la habilitación que va buscando ahora por izquierda. El Chaparro que lanza al centro del área. El que rechaza de cabeza es Imanol. Desvió primeramente. Complementó también Diego Fernández. Le queda por el sector derecho la pelota de Laurinegro con Mariano Ramos. El que va elevando el envío. En la frontera del campo aparece la acción ahora de Guaraní que va intentando con Patricio Tanda. La marca sobre él de Robert Piris Amota que termina favoreciendo a Matías Damián que fue también en la disputa. Y Tanda que lo va empujando a Matías Damián Pérez. Pasó de todo en la última, 40-30, Cerro Porteño 0, Guaraní 0, comenta Blas. Mejoró Guaraní y considerablemente, porque por momentos de los 30, 32 hasta estos 40, si se quiere, tuvo las mejores oportunidades también en esta primera etapa, en donde por muy poco sus delanteros no llegaron, por sobre todo las pelotas cruzadas, desde tanto izquierda como derecha, vinieron algunas de Ramos, otras de Thiago Servín, que no pudieron ser alcanzadas por los delanteros, pero no estuvieron lejos tampoco. Repito, le hizo bien al partido que Guaraní haya mejorado. Metió Cebolla, Bobadilla, metió la pelota que venía buscando por el sector derecho y la marca llegó en esa zona. Casi hablar de una verdura ahí que no le gusta mucho a Mincheza. Es cierto. Es la pelota que intentó... A mí empezó ya... El remate que se pierde por línea final. Llegó Cerro, era César Bobadilla quien le entraba la pelota que buscó
El pase de emboquillada quería decir en la última, el pase que metió allí Bobadilla. Después Iturbe hizo lo mismo, centro frontal, donde fue la disputa allí Segovia con Pablo Vegetti. Reclamó que lo sujetaban a Pablo. Y es verdad. Y al parecer, pero también... Primeramente, Imanol lo que hace es ponerle la mano en el pecho y en algún momento, cuando ya el balón venía, lo estironea a Vegetti para que este no pueda saltar. Es lo que reclama el delantero. Epa. En la última hubo falta, Tometazo, está sentido el hombre de Cerro. Sí, ahora sí están metiendo el físico en todos lados los muchachos guaraní. Y ahora Gatito Fernández que... Este es el segundo partido de Roberto Fernández en Cerro Porteño, ya me va a confirmar Nico. Sí. Así es, no da más gusto el torneo. Falta, a ver, la mitad y ya sale Olimpia campeón. Fuerza amigo, dice Francisco Brites. Bueno... Diego Espino le decía cebolla y sonríe. Bueno, sí, el momento jocoso que me tocó. La pelota que va intentando Cerro Porteño en la salida. Estamos en los 42 minutos con 30. El primer tiempo todavía, Cerro Porteño 0, Guaraní 0. Están empatando en la nueva olla. Nico. Y así mismo su segundo partido. El último fue el 18 de marzo contra Rubia y Lluvia 2-0 en la Arboleda. Gracias Nico, fantástico con los datos. Ya en el último tramo que le queda al partido, no están moviéndose en los bancos de suplentes los equipos, los que están en la expectativa. Si se lo ve al banco del Cerro calentando, no al de Guaraní. Bueno, a Romagnoli entonces le gusta lo que está viendo, porque no está moviendo el banco. Lo que pasa es que mejoró Guaraní, te decía. Epa, ahí hubo un pequeño toque de Diego Fernández sobre el pie izquierdo de Marcelo. El Pipi Romagnoli está muy tranquilo también al parecer, Nico. Se lo ve tranquilo al Pipi Romagnoli, más a su asistente técnico dando más indicaciones detrás de él. ¿Y Ariel Holland cómo está? Ariel Holland ahora entró, está en el banco sentado, no se lo ve en el área de técnica. Gracias Nico, que está allí en la nueva olla, nosotros en los estudios. Allí hubo saludo de Robert Pires Damota con el Pipi, estamos viendo eso ahora mismo, Blas. Sí, tal vez habrán enfrentado. ¿San Lorenzo habrán sido compañeros o creo que llegaron a coincidir? Eso me puedes averiguar, Nico, si es que Robert Pires Damota fue compañero del Pipi o cómo les tomó en su trayectoria futbolística esa cuestión. La lateral será por derecha para Cerro Porteño en ataque con Fabricio Domínguez. Porque el Pipi 2014 campeón con San Lorenzo de las Libertadores. Lateral será en ataque por derecha para Cerro que va buscando. Y después Olimpia por el 2000. En ese año yo creo. ¿Cómo? 2016, temporada 2016 y 2017 con San Lorenzo. Pero temporada 2016, 17, en los años 2016, temporada 2016, 2017, temporada 2017 y 2018. O sea que tenían 2 años prácticamente estuvo. Pero ya creo que Pipi Romagnoli ya no estaba como jugador, sino que estaba ya, me parece en ese momento estaba como manager. Fantástico, gracias Nico. Habrá córner, será tiro de esquina por derecha que corresponde al Laurinegro. 45 que se cumplen a partir de ahora. Sí, Nico. Un minuto más. Estamos ya en tiempo de descuento. ¿Le fue la cooling break? No, y por el clima, no, pero en el torneo local, por el clima no van a esa cuestión. Conmebol lo que sí o sí tiene ese tema. Bueno. Corner, tiro de esquina por derecha, será para Guaraní que va buscando en corto. Ay. Prepararon una jugada por bajo y al final se les escurre la pelota por la suela del botín. Pero igual lanzaron el centro del área buscando el cabezazo primero del segundo. Saracho, que terminó desviando la trayectoria de la pelota que se lanzó de palomita al borde del área chica. Era buena la de Guaraní en la última, pero ya al parecer estaba todo habilitado. El que ganó, sí. Inhabilitado. Estaba inhabilitado Imanol Segovia, que primero conectó, bajó la pelota desde el segundo palo prácticamente allí buscando el bote del balón que le complicó también a Saracho, que terminó conectando de cabeza y salió al costado del palo derecho. Se salvó Cerro Porteño, tuvo Guaraní la última. Cuando Cerro quiere de igual forma por derecha, allí ya llega la marca. Esto va a terminar, será empate a 0.
Así lo dice Derlis López. Finalizó el primer tiempo. Cerro Porteño y Guaraní están igualando 0-0 en la nueva olla. Comenta, opina Blas Velázquez. Un primer tiempo en el que tal vez Cerro tuvo un mejor comienzo. Le mostró por varios minutos la pelota a Guaraní, aunque no lo lastimó prácticamente nunca. Después ya casi a los 20 aparece aquella jugada en donde Morel levanta de emboquillada una pelota metiendo dentro del área y apareció el Pirata como para lanzarse en paloma. Y el primer escollo llamado Servio ya lo había vencido, pero la pelota caprichosamente va a pegar en el palo derecho de Servio. La pelota que se vuelve hacia la cancha y de rebote casi hace un gol en contra también Saracho, que sobre la línea logra despejar. Después mejoró Guaraní, no solamente en lo futbolístico, sino que yo le decía de que parecía que estaba jugando hasta de manera displicente, porque en cada pelota dividida un cuerpo a cuerpo iban al suelo los jugadores aborígenes, pero después ya se dieron cuenta de que tal cosa no debía de continuar y ya le pusieron también un poco de patoterismo a su fútbol y fueron en busca de raspar un poco también a los jugadores de Cerro, que hasta ese momento estaban jugando demasiado cómodos. Ahí se equilibró un poco el juego, metieron un par de pelotas dentro del área, hubo también un cabezazo por parte de Torales que fue a parar en el palo izquierdo de un Junior que estaba vencido tras la desatención del fondo de Cerro, pero después mucho partido cortado, muchas faltas, mucha presión, mucho plagueo también por parte de algunos, pero no dejó de ser interesante esta primera etapa en donde en la olla Cerro y Guaraní están empatando 0-0. El partido que culminó en la primera mitad, nosotros agradecemos a iSeller PY, iSeller Paraguay. Contacta con los amigos de iSeller para cambiar tu teléfono celular o también si necesitas uno nuevo, cambiar por tu usado, dejar como parte de pago y ya tenés uno nuevo. Con iSeller PY 0994 61 61 52, accesorios, reparaciones, celulares, todo eso en el barrio central de Mariano Roque Alonso y envíos de celulares también como cualquier accesorio a cualquier rincón del país. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías como Moura, Barta, Motolite y baterías top. También otras como Creal y Everlight de segunda línea. Ubicados, estamos sobre Julio Correa 331, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés. Para cambiar la batería de tu automóvil con JJ Comercial, te damos potencia. 0994 76 94 64. Vi que no clasificaron, o sea, llegaron a la final los de JJ y no llegaron al centro. Al centro. Bueno, por la final solo juegan los mejores y claro. Y llegaron ahí, era penal la cuestión y el que le ganó va a ese grupo también comercial de alguna empresa. Sí. Que también distribuye los accesorios de Río, repuestos, terminó ganando y se van a la Copa del Mundo. Estuvieron ahí de clasificarse los amigos JJ Comercial. Y vamos a hacer enlaces en directo. Sí, con los muchachos de JJ que iban a ir allá. Bueno, pero un saludo grande a los muchachos que estuvieron ahí nomás ya. Sí, un abrazo enorme a Jorge Cubilla. Un año tal como años sin pierdo una final así. Qué locura, No, insomnio directo. Bodega La Facu también en Ceballos Juega, donde no hace falta Ahí llevar sí, útiles. sí. Ahí no hace falta útiles Blas. Tenemos que hacer doble turno, incluso ya. Ahí a lo mejor no te lleva al mundial, pero un mundial es cabrón. Saludo grande a los amigos de Bodega La Facu en Ceballos Juega con sus dos locales, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila. Contacta al 0982 326 259. Con Bodega La Facu, donde las bebidas llegan más frías que abrazo de suegra. Y también hay bebida potente y fuerte, también caliente, que entra para este clima acompañado con el pomelo, sí o sí. Saludos grande también a los amigos de Magic Café que están con nosotros, donde tenés que contratar Magic Café, tenés que tener esa máquina expendedora de hacer café en Italia. Mata ya ahora con el frío, que no querés levantarte y en la cama nomás te mantendrás al lado de tener tu máquina de hacer café en Italia. Una locura. O si no, te lo vas a despertarse con el olor a café ha de ser terrible, ¿verdad? Sí, nada, imagínate. Magic Café, un café rico y delicioso, sustancioso y es mágico. Lo puedes tomar fuerte, lo puedes tomar suave, como vos quieras, con leche, negro, como vos quieras. Magic Café. Contactar al 0971 63 10 61. Y Sion Comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar, Estación Comercial 0984 90 90 18. De todo vas a encontrar con Sion Comercial. Está la Confi también, cierto. La Confi. Pasta Floras. Tarta de manzana. Es vegana. ¿Qué veo? No, es con pasta flora. Pasta Flora y que no. Me salió mal, ¿verdad? Sí, la pifié, es cierto. Sí, Pasta Flora. No, es Alfafor. Alfa fue, ese sí. No, es Alfafor. No, es Pedera tampoco. No estamos hablando de cosas dulces, no me vaya a Ah, cambiar bueno, de tema. Pero no me vaya a decir pasta flora. No, y se me Por pasó, favor. se me pasó la cuestión. Pero así pedíamos en la escuela. Ya, sí, ya, ¿no? No. Ah, bueno. Saludos, grande. Estábamos con lo de la Confi y nos fuimos todos.
Pasta frola. Sí. ¿Qué más hay en la confi? Tarta de manzana, alfajorcito. No. ¿No te gusta tarta de manzana? No. Vos sabés que la pasta frola nunca comí. De dulce de leche el otro día me hizo probar Nico. Fantástico. Sí. Una locura. Bueno. La pasta Pero ahí frola está. de dulce de leche, pero ese era pedido especial nomás. Está hecha la confi. Ahí sí. La pasta Me voy a frola. ir el ataque y ya perdí todo. Alfajorcito para este frío, como entra como con el matecito que le estamos aplicando nosotros. A mí el que me gusta es, le llaman pañuelito de ángel, no sé qué. Hay uno que es como una masa hojaldrada y tiene encima crema. Ese no hace ese me gusta. Lo que vos pidas te van a hacer lo de la confi. Así es, Nico, ¿no? Tal cual. Hay que hacer los pedidos de la mamá y la combi de antes. Tenemos hasta tarta torta de chocolate riquísima. Ese sí. Una locura. Suspendeme ese tema de tarta de manzana. Suspendeme ese tema. No me gusta a mí. Vos sabés que referente a la tarta de manzana, yo también prácticamente no era tan tipo Fans. tanto mi palo prácticamente, pero vos sabés que probé de la combi y me empezó a gustar la tarta de manzana. Me estoy empezando a animar, Nico. Me estoy empezando a animar. Bueno. Tenés que animarte. Vale. Mira, pues, la confi, papá, Mira. Una locura. Acá estoy mostrando lo que es. ¿Por qué le ponen tanto dulce de guayaba? Una locura ese. Parece casero de dulce de guayaba. Sí, este sí. Mostrarle a la gente ahí. Ahí está, papá, ahí está. Mira. Ahí está. La locura, Sí. la confi. El contacto al 0994 564 693. Anota el número rápidamente. Ahí en la zona, si está por Barrio Obrero, Sajonia, rápidamente te llega eso. Al toque. Al toque. Y también hay envíos de cualquier parte de Asunción. ¿Quién Bueno, en redes sociales la confi? sobre pedido puede llegar también a cualquier parte del país. Sí. Todavía me dicen que no tiene, pero en breve. Sí. 0994 564 693 con la confitería. Así es, Nico, ¿no? La confi. Así mismo, tal cual, la confitería artesanal. ¿Confi o combi? Confi. Ok. Confitería Dale. Bueno, artesanal. está Bueno, mucho. vamos a tratar de mantenerlo confidencialmente y de por ahí algún dulce confidente, porque con este tiempo tirar la gloria. Saludos, grande. ¿Cómo, Nico? ¿Cómo ¿Qué? entras? Bueno, la gente que estaba prendida allí, éxito, vibra positiva, abrazo enorme allí para mi señora madre. Esta semana le voy a saludar sí o sí todos los días a mi madre. Amalia Castillo, que está presente como siempre. Hola amigos, saludos. Ramón Jiménez dice, decía Matías de Felais. Cerro Muerto como siempre, decía Jonathan, todo tranquilo. ¿Quién juega hoy? Dice Rafael Junior Casio. Es Guaraní, visita Cerro. ¿Quién gana? Preguntaba Nico Foden. Y el partido está empatado 0-0. ¿Qué tal los señores? Excelente su live, dice Juanpa Echeverry. Gracias, amigo. Muchas gracias por seguirnos, Juanpa. Gracias, Juanpa. Que siempre está también prendido y nos da la mejor vibra del mundo. Gerson dice, how pay Piki Maila tema. How pay Gerson. Ese no tenga Gerson. Pasate en medio natural, ¿cómo era? No, pasado tenía que estudiar Química. Gente, A ver qué nos dice el reporte de Gerson. Sí. Saludos a todos los que están en el TikTok y también a los que se van suscribiendo a YouTube y ya están participando en los premios Blatter. Terminamos los premios. Sí, no, mundial es la primera. Este es para mirarte, Meki, Sí. porque tiene tapita y poder conservar en él tu bebida, Dale. puede ser tu tetero, tu mezcla maestra. Y este mismo juguete, Sí. Mostramos los ¿Cuál es la capibara? Y este es el vaso, ¿sabes? Ese es la marca norteamericana. Sí, señor. Pero con el logo de la Luis Roja. Déjalo, chicos, mi abuelo. Se viene el mundial, así que el contenido ahí naco, haceme caso, suscribite al YouTube. Sí. Porque ahí lo que está la cuestión, ahí está el quick. Sí. Si vos estás suscrito ahí y nos seguís también en TikTok, ya directamente te puedes ganar los souvenirs que tenemos a tu display. Ahí está, Sí, hoy 20. Sí. Ya le digo 20. Bueno, hace nada más tortilla, arroz que sube de sí, por ahí está también el tema. APG y no nada. Mira, ¿Qué yo tal, vine por amigo? casa y todavía no. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien atendidos con el cafecito mínimo. Yo ya quiero que termine el torneo, dice Javi. Javi. Sí. Por lo del mundial. Y sí, claro, ya. Modo mundial ya. Sí, claro. ¿Te gusta ir a torneo legalmente? O sea. No, dale gusto cuando ya hay un campeón y no. Donde sea que haya partido de fútbol y gusto. Pero Claro, ya obvio. tenemos que buscar demasiado la cuestión de. Ahora, por ejemplo, me gustó mucho el dibujo de San Lorenzo.
de la mano de Trovadio, un tipo que tiene mucha experiencia en levantar equipos y que haya empezado de esa manera frente a Olimpia, jugando de una ya manera diferente. Entonces te da esa sensación de que si continúa por esa senda en estos dos últimos partidos que le quedan, no sé si se va a salvar, pero de que va a dar pelea aparentemente el San Lorenzo, porque con lo poco que tiene, con lo poco que tenía Trovadio, parece haberle encontrado el equilibrio en sí. E inclusive me parece que físicamente ayer terminó mucho mejor que el rival, entonces hay que buscarle el lado para que sean realmente atrayentes los últimos partidos que quedan del torneo. A Cerro le queda Recoleta y Rubén. Bueno, así está la cuestión para Cerro. Y sí, a Rubén que le sirven también los puntos frente a uno de los grandes. Seguramente va a ser de aquí a la siguiente semana, creo que va a ser sábado ese partido. Bueno, a ver, ¿qué más dice Javi? 5 puntos pasé, dice Gerson. Bien, era de 10 pero hizo 5 pero pasó, dice. Fantástico, Gerson. Eso es lo importante, pasar siempre. Sí, raspando. Raspando pero hay que pasar. ¿Qué opinan de la lesión de Vareiro? ¿Quién creen que merece ser convocado para ser el otro 9? Yo creo que llega de igual forma. El fin de mes estaría jugando ya supuestamente. Para mí, si él está, va a ir. Pero otro número 9 y está Pita. Y hablábamos también del... Si vamos a ir por goles y por gustos de Alfaro, yo creo que él de corazón me parece que quiere llevar a Valero. Pero si vamos a ir por momentos, es muy difícil sacarlos a Arce y a Ábalos, que van a tener que acompañar a Tony. De por ahí puede que lleve 4-9, de por ahí. Pero yo creo que 3 estaría bien, teniendo en cuenta de que tiene opciones varias en el medio sector, por sobre todo en donde aparecieron, por ejemplo, Diego González, donde aparecieron Prado, el de Palmeiras, donde apareció también Ramón Sosa, que levantó pero increíble, impresionantemente su nivel, por lo visto entendiendo de que así es cuando tiene que ponerse al hombro la responsabilidad de ser un convocable. Y apareció, por ejemplo, también Gustavo Caballero, alguien que cuando fue llamado en estos últimos partidos donde Alfaro lo tuvo en cuenta, inclusive cumplió con un gol y está haciendo un gran papel en la segunda de Inglaterra. O sea, hay varios nombres en el medio sector que le pueden dar una mano tanto en ofensiva como también en el desdoble, y eso hace de que condicione un poco la cantidad de número 9 que pueda llevar la selección paraguaya. Y en ese sentido me parece que Tony y Ábalos corren con gran ventaja, y ahí peleando por un lugar están Alex Arce, Isidro Pita y Adam Vareiro, en ese orden. Tocayo, y después no te manifestaste más, dice Blas Cardoso. Todo con uniforme Piqui Blas, dice, porque dice que igual otro que tiene la camperita. Sí. Venimos con un color medio yeyaudo. No, y el uniforme de vibra, dice José más. Sí, Sí, Nico. No, ya Lorenzo me daré que ahorita en esa pelea. No, lejos. No está. No tiene ni chance para volar. No. ¿Cómo va el partido de los Capés? Dice Víctor. Ya está aquí, está empate 0-0. Sí. Dame el número de tu hija Suero, dice Gerson. Ya está atacando Gerson. Bueno. ¿Será que Ángel Romero va? Dice Maxi. Ni Ángel ni Oscar, creo que. Saludos a Alexander desde Alberdi, dice Pato Gua. Bien, saludos entonces a Alexander. A ver. ¿Será que lo de eso ya leímos? Delanteros por fuera lo que hay poco, dice Josema. Nos empezó a seguir Nacho Vera Aguilera, gracias Nacho. Ángel Romero estuvo en todo el proceso, pregunta Maxi Jim. A la pinta Piqui, dice Gerson. Gerson, te lo vaina. Saludos Juanqui, dice. Saludos grande para Juanqui. Juanqui dice saludos. Saludos enorme para Juanqui. Bueno. Con ese tema ya no voy a poder Gerson. Pues te va todo. Sí. Decía la gente de que estuvo en todo el proceso, pero el proceso ya pasó. Y si vamos a ir por respetar el proceso, hay varios que deben estar. Y generalmente se llaman los que están en un buen momento. Y creo que, salvo el caso de Gatito, y por ahí discutir lo de Víctor Gustavo Velázquez, que de repente ahora parece estar en un pequeño bajón. Pero son rendidores, o sea,
me parece que va a ser muy difícil dejarlo fuera Gatito. Y después sí, todos los que van a ir. Los Romero, Cuenca, Humía, Chau, dice Josema. Sí, pero la ventaja de Cuenca que es muy joven y Alfaro lo conoce y que le puede servir en algún momento traer la selección. Nico, auxilia, hay cambios. Guaraní lo mismo, 11 y Cerro se prepara con la 40 Mateo Klimovic para el ingreso. Bueno, Mateo Klimovic de esta manera, vamos a ver si a quién deciden sacar, si se va algún defensivo o algún... Juan Manuel Iturbe, que ya no. Ok, bueno. Saca uno que estaba en vocación ofensiva, mete a otro más livianito, tal vez con un mejor cambio de ritmo, tal vez no tan potente, pero sí de buen juego. Mateo Klimovic, que últimamente es muy utilizado por Holland. Bueno, el pitazo inicial y se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero en la pelota, que empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio. La nueva olla azulgrana, donde Cerro Porteño y Guaraní están empatando 0-0, segundo tiempo en marcha, Blas. Vamos a ver si qué le puede dar Klimovic, si puede ser él capaz de alimentar un poco más a los ofensivos de Cerro. Sigue dejando a los dos tanques como ya no tiene acostumbrado Holland. Y por el lado de Guaraní, que terminó bien el primer tiempo, está apostando a los mismos 11 para tratar de ser el equipo que haga el primero en la olla. Estamos presentados por JJ Comercial, te damos potencia, disponemos multimarcas de baterías en el barrio Murucuyá, en la ciudad de Asunción, para cambiar la batería de tu automóvil. La mejor opción que tenés es JJ Comercial, te damos potencia, contactá al 0994 7694-64, se viene Guaraní, sector izquierdo, avanza el laurinero que busca el primero, el centro que va rechazando en la defensa de la azulgrana. Era Robert Piris, que apareció en la acción para cortar el primer palo, le sobra la pelota y va insistiendo el laurinegro. Es por la zona derecha donde Guaraní va a intentar con Mariano Ramos, que decide retroceder. Un 4-3-3 ahora de Guaraní en este segundo tiempo, Nico. Así mismo sigue con el mismo planteamiento, se lo ve a Luis Martínez delante de los 4 defensores de Guaraní. Bueno, se viene y se manda el ataque del laurinegro que busca con Thiago Servín, todo empieza desde el fondo para la azulgrana, que va iniciando la salida con Robert Pérez de Mota, dejando en corto, jugando con Jonathan Torre, que tiene la posesión del balón, dejando atrás, todo empieza con Matías Damián, es Víctor Gustavo, que va a iniciar ahora sí con Matías Damián en 3/4 de cancha en su territorio, toca Cerro Porteño en la pelota y en la salida. Guaraní que está poblando ese medio campo con varios hombres, vemos un rombo de 5 obviamente, pero bien pegadito, haciendo al trote el cierre de los espacios, y Cerro va a tener que optar a algunos pelotazos seguramente para poder de esa manera sorprender al fondo de Guaraní. Gracias a los nuevos seguidores como Roque Atienza, que no empezó a seguir. Si no juega Cuba, ¿quién? El Veloz Morel, dice Josema, ¿no? Hoy pasé por la toldería, va a estar lindo el estadio de Huaraca, dice Josema. Es cierto, ya están en los últimos procesos. Ya Le cambiaron de sentido a los arcos, creo. Ah, mira. Sí, creo que ahora uno de los arcos va a estar hacia General Santos. ¿Y quién mejor que nos pueda dar esa información que Nicolás? Sí, ¿verdad? O José no. Así mismo, no, en realidad los arcos se mantienen. Siempre uno se llana y otro para lo que sería este colegio técnico que está detrás. Colegio Fernando. Así mismo. El colegio Fernández creo que es un colegio técnico también, y no me acuerdo el nombre, pero bueno. Siempre manteniendo los arcos. Normalmente uno por allá y otro por el colegio Fernando, la escuela Fernando La Mora. Bueno. Gracias, Nico. Está tocando Cerro. Es la pelota que ya intenta avanzar con la conducción. Víctor Gustavo, que le vuelve el envío por el sector izquierdo, por ese Cerro, que va intentando, va buscando. Todo vuelve atrás, mucho más atrás, con la pelota que va buscando Bobadilla, que lanza al área. El que va es Domínguez, que ganó las alturas. Era el cabezazo. Sí, pero le tiró toda la carrocería. De Fabricio, que terminó controlando a Gaspar Servio, que se queda con la pelota, pero está sentido. El hombre aurinegro. ¿Quién está sentido, Nico? Ahí se levantó justamente ahí te digo quién es, ¿no? El 38, Patricio Fernández, que se fue justamente al corner a defender. Bueno, gracias a todos los que nos van siguiendo con la misma vibra, con la mejor del mundo. Quienes están en sintonía, los pibes van a las puertas, dice el Imperio Ruso. Un saludo grande al Imperio Ruso. Colegio vocacional, decía José. Más bien, ¿nos da gusto el partido o qué? Dice Omar Benítez. ¿Por qué?
¿Quién está ganando? Preguntaba la nave 2020. Mirá vos, la nave 2020. Nadie. El empate se mantiene. ¿Cuánto va? Preguntaba Ale. 0-0. Jonathan que tira algunas letras. Saludos desde Carlos Antonio López Itapúa. Dice Alto Perfil Construcciones. Bueno. Gracias a la audiencia que está prendida con la mejor vibra del mundo. Quería Guaraní que no llegó a prosperar. Ya recupera Cerro en su territorio y va jugando por la zona derecha. El que va avanzando es Jonathan Torres, dejando el balón ahora para Morel. Jorge con la carga interna intentó buscar a Vegetti, pero en el borde del área ya defiende Guaraní. Rechaza la pelota en largo. Era Imanol, después Aracho. Todo empieza por Cerro en 3/4 de cancha en su territorio, donde aparecía Matías Damián Pérez. Allí la marca con falta fue de Robert Pires Gamota. Está sentido el hombre de Guaraní, creo que es llano. Ya a la infracción que se juega en corto y se viene Laurinero que va buscando con Richard Torales, que no estuvo fino hasta aquí en el partido. Y todo vuelve a empezar desde el fondo con Roberto Junior Fernández y la salida de Cerro Porteño. Se apuró en la última el conjunto de Guaraní porque tenía una falta como para tratar de tranquilizar un poco, sacar la línea hacia adelante. Quisieron jugar rápido, pero ya recupera Cerro. Opama vio partido, amigo de Cerro, dice Negaón Fariña. No, estamos en el partido, 0-0. 5 minutos del segundo tiempo que lo presentó Aiceler PY. Reparación de celulares con Aiceler Paraguay. También envíos de celulares a todo el país. 0994 61 61 52. Aiceler PY. Se viene Guaraní ahora buscando su momento en el partido. Por el sector izquierdo a Coronel. Patricio que recibe y va conduciendo, pero no llega a conectar con el pase. Que ya rechaza a Víctor Gustavo Velázquez. Buscando Vegetti. Ganó Saracho. En la mitad de cancha aparece el pase atrás, donde todo vuelve a empezar con Luis Martínez Soto. Y el que va jugando era Imanol, frente a su área, pero ya pierde la pelota. El que va recuperando es Cerro. En la frontera del campo aparece Robert Pires Gamota, jugando con Jorge Morel. Es Morel que hace la apertura por derecha para Fabricio Domínguez Huertas, que está dejando atrás. Todo empieza para Cerro, que va tocando, va moviendo, pero no hace daño en este segundo tiempo. Y en la última tuvo una confusión Imanol porque le pedía al serbio que salga, el arquero que quedó dentro del área grande, y no le quedó de otra que rechazar a Imanol, a quien aparentemente le cuesta manejar el tremendo físico que se manda el central de Guaraní. Hoy salvó a Maggi 9, Luque podría pasar a Guaraní, dice. Hoy salió esa cuestión, bueno. La pelota larga, puede ser, ¿por qué no? Cerro respondió a la protesta, dice Maxi Jim. Sí, apeló. Hoy, cierto eso de la apelación, no tiene sentido, hizo el imperio ruso. Y no, pero es su derecho. Sí. Por derecha se viene Fabricio Domínguez, que va intentando, y hasta que cuando el pase profundo buscando a Vegetti entre líneas. Ya voy con esa info. Todo es con Gaspar Servio, que se adueñó de la pelota filtrada que intentaba Cerro conectar en el ataque. Es Guaraní que ya va saliendo desde el fondo, Blas. Fue bueno el movimiento de Fabricio porque se fue sacando hombres de encima. Algunos inclusive no queriendo tocarlo, pero se fue metiendo ya demasiado. Hasta que soltó el gran pase que tenía como opción a Klimovic. Que por el camino se ve obstruido por un central de Guaraní. Y ya después le dio tiempo a Servio para que salga a cazar esa pelota. Gracias a todos los que están en sintonía. También a Ricardo Valenzuela, que ya no va a escuchar porque ya le bloqueé. La pelota en la salida que es para Cerro Porteño, que va iniciando. El tema de la apelación es por la suspensión de la hinchada. Eso es lo que está apelando Cerro ahora, dice. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Se comenta que los dos votos eran cerristas luego que obviaron el tema del reglamento, dice también Olimpio Russo. Bueno, hasta que se responda lo de la apelación que tiene que hacer el Tribunal de Apelaciones de la APF, según dicen que se puede dar todavía el fallo a favor de Cerro, pero que de igual forma, no sé. Para mí va a ser un papelón que, por ejemplo, se vuelva a jugar el clásico luego de todo lo que ya se dio, hasta la vuelta que hizo Olimpia. Y si por ahí Cerro pierde el clásico, una locura va a ser. La anterior, pero no creo, año del mundial y que se dé esta cuestión y que por ahí gane Cerro el clásico por esas cosas y después que Olimpia suceda la catástrofe y pierda los demás partidos que le queda y no sé, se termine dando después, no sé, realmente ya salió la información en todos los países que acá en Paraguay hay un campeón en la apertura. Y darle el título después a otro, no sé realmente. Va a ser un papelón mundial que creo que nos vamos a pasar eso. No va a llegarlo a eso. Se viene el ataque de Cerro, año del mundial, además, imposible. No sé, cosas de loco. Pero como hay tantas cosas de loco que pasan en nuestro país. Hay tiro libre, será para Guaraní. Así es, ¿no? Así mismo, señor. Bueno.
todos son conjeturas, sí, Olimpero Russo, un saludo grande. El tema cuando llegan a la PF se olvidan de sus clubes, ya les gusta estar arriba, dice Josemá. Hay tiro libre que será aurinegro, 54, 9 minutos, segundo episodio, donde Cerro y Guaraní siguen 0-0. Para Franklin, justamente que iba preguntando. No, había una tortuga ninja, era Franklin, ¿verdad? Tiro libre será para Guaraní. No. ¿Eh? No. No, una tortuga era Franklin, ¿verdad? Eso no sé, pero de los niños, los cuatro, ninguno era Franklin. Bueno, la pelota que va buscando en el ataque aurinegro. Su pelota de cabeza que no puede bajar Guaraní. Ahora hubo falta. Indirecto. Si hubo un tacazo y dio en el rostro, se puede hasta revisar porque. Y van a reclamar con todos los de Guaraní. Creo que fue Servín. Matías Pérez, sí. Servín con Matías Pérez. Bueno, acá vemos ahí. ¿Y después tacazo? Ah, no toca. No, me tocó Matías Pérez. Pero fue, bueno, jugada peligrosa, sí, que fue lo que ya determinó Berly López. Se van a cumplir 10 minutos, 0 para Cerro, 0 para Guaraní. Nicolás Auxilia, ¿cómo está la cuestión allí en los bancos? Sí, ya se lo voy calentando al banco Guaraní también y también a la par al banco del Cerro Porteño. Bueno, todos, no creo que todos, ¿no? No, sí, se lo ve, por ejemplo, en el banco Guaraní se lo ve a Agustín Mansura, Matías López, Iván Ramírez y a John Jairo Sánchez. En el banco del Cerro, por ejemplo, se lo ve a Lucas Quintana, Mauricio Peralta, Uche Viera, entre otros. Bueno. Hay campos de juego donde si no hay mucho espacio en línea o el cuarto árbitro lo que les pide es que salgan por turno de a 4 o 5 para hacer el calentamiento. Cerro que mantiene ya la cancha como en la Copa, Nico. Sigue el ataque de aurinegro, después me va a contar. El centro buscando el área. La cobertura fue defensiva, que llegó del Ciclón allí, de Morel. Ahora el lateral será en ataque por derecha por el aurinegro, Blas. Bueno, en esta que es un pelotazo que sorprende a la línea defensiva de Cerro. Se metió por acá el sector, creo que fue Ramos. El que logra enviar el centro, pero apareció la cabeza de Morel para sacarla por un costado. Saludo grande allí para Jonathan que dice Cerro Porteño, ojalá que meta gol, dice. Saludo grande para todos los que están en sintonía siguiéndonos con la mejor vibra del mundo. 0 para Cerro, 0 para Guaraní. Ya llegando a los 12 en este segundo tiempo. Cerro va teniendo la pelota en su territorio con Gustavo Velázquez. Por derecha aparece en la acción también Bobadilla. Dejando mitad de cancha se invirtieron los roles. De derecha al centro tocó Bobadilla con Domínguez y más atrás para los centrales de Cerro, Velázquez y Matías Damián. Después por izquierda en la salida cuando el pase lo buscaban a Klimovic. Y intentó encarar, escapar allí enganchado de Martínez Soto, que le reclama al juez. Porque cínico. Primera tarjeta del partido para Luis Martínez a los 12 minutos del segundo tiempo. Bueno, Luis Martínez Soto amonestado del aurinegro ahora. Se pintó de amarillo el hombre del medio campo en Guaraní, de gran campeonato de apertura. Hablábamos de que Klimovic le podía dar ese cambio de ritmo y en esta con un control orientado muy bueno. Gira sobre su eje, se encuentra de frente con Martínez, lo elude pero llegó tarde. Martínez Soto lo pisa prácticamente, lo tumba y se gana la amarilla, aunque después protesta porque en algún momento de esta historia también pasó lo mismo con algún compañero, pero no tomó igual decisión para Martínez Soto, el árbitro del partido. El comentario de Blas llega gracias a Magic Café. La pelota que va intentando Cerro en ataque ahora por el sector derecho, donde aparece en la acción también a conectarse y buscar Jonathan Torres. Buen caño que mandó ahora César Bobadilla, quería atacar por la zona derecha. Allí llegó la marca defensiva, donde ya va interpretando la salida muy bien Imanol. Intentó allí conectar, buena acción con Martínez Soto. Después Imanol y el topetazo. Y quedó sentido el hombre de Cerro. Tremenda entrada fue de tanda. Patricio Tanda que impactó después con Matías Pérez, que está muy sentido. Sí, choque. Choque casual de juego, dice Derlis López. Sí, a ver en esta rodilla acción. contra canilla. Esa. Cuando Cerro prepara un cambio. Bueno, se va a venir otro cambio en el equipo de Ariel Jola, Nico. Sí, se prepara el 36, Freddy Noguera, ya le dio por quién ingresa. Bueno, ¿no era lateral derecho? Freddy Noguera, no. Bueno. Es volante, ofensivo. Bueno. Jugando más tiempo en reserva. Freddy Noguera tiene muy pocos partidos en Cerro, Nico, ¿no? Sí, hace mismo sentido, ¿cuántos partidos jugó este año?
bueno, que se prepara para ingresar entonces Noguera en Cerro. Sí, por Jorge Morel el cambio. Ingresa con la 36 Freddy Noguera y se retira con la 5 Jorge Morel a los 14 minutos de este segundo tiempo, con alguna tibatina del público acá de preferencia. Bueno, No me gustó para ese partido a la gente de Cerro de Morel. bueno, es que es la relación amor-odio entre Morel y la hinchada de Cerro ya hace mucho tiempo. Sí, inclusive en aquel torneo que campeonó Cerro, hubieron muchas silbatinas para él, terminó convirtiendo tal vez los goles más importantes para ese campeonato. Igual la gente lo seguía fustigando, o sea, hubo un quiebre ahí entre la gente y Jorge Morel. Bueno, muchas gracias a los nuevos seguidores como Arce, que nos empezó a seguir también. A todos los que están allí siguiéndonos con la mejor vibra del mundo, como Lucas, que al parecer está con el jueguito. Lucas es hincha de Guaraní o Cerro, que pregunta de vuelta cuánto va. Sigue el empate a 0 en ya 15 minutos que se van a cumplir. Pelota larga que propone Guaraní por el sector izquierdo buscando el ataque ahora Coronel. Llegaba al área prácticamente, Domínguez lleva la cobertura y desvió la pelota Coronel al final. Lateral será, la salida será de arco, tiro de arco. Saque de arco para Cerro Porteño con Junior Fernández. Sí, intentó en esta Coronel ganar con velocidad, pero le puso el físico Domínguez Huertas y de esa manera terminó quedándose con la jugada el jugador de Cerro porque se perdió en la línea de fondo. Saludos a las cobras, dice Matías de Felais. Bueno. Saludos a la cobra. Sí. Sí, Nico. Sí, el segundo partido de Noguera en realidad, porque ingresó en el partido contra Recoleta, en el partido de la descripción del partido justamente que Olimpia jugaba con Ameliano y que se perdía con Recoleta. Este partido jugó de titular y él jugó en la delantera junto a Guimón y Franco ese partido. O sea que ahora ingresa por el sector izquierdo acompañando a Bequetti. Bueno, un volante ofensivo, media punta. No sé. Lo que eligió ahora Ariel Escola. Gracias a ti, lo que nos empezó a seguir. Ricardo Godoy Bedoya manda un al pelo. Saludo grande allí a Ricardo. Excelente. A la audiencia que está en cualquier rincón del país y del mundo, muchas gracias. 81,30. 61. O sea, ¿qué digo? 61,30 me fui. Ya mucho más. El 0-0 entre Cerro y Guaraní, Blaje. Le queda bien el partido. Le queda bien el partido, pero no a nosotros. 2-0 en ese segundo tiempo. Para nosotros. No nos queda bien el partido. El centro que va buscando al área de Cerro de esquina por el sector izquierdo. Quería Guaraní la pelota de un centro de esquina que salió del área. Fantástico. Donde todo vuelve a empezar en el fondo para Gaspar Sergio. Realmente Está costando, sí. está costando la cuestión. Nico, dame más. ¿Qué hay por esa zona? ¿Hace frío? ¿Cómo está la cuestión? Sí, acá ahora mismo te digo, tenemos un clima ya de 13 grados, va bajando la temperatura, impresionante. Se siente bonito acá en la nueva olla, más en la parte de cintura de preferencia, con la altura, se siente mucho más vientito. No, hay una chicana tampoco para Cerro que se siente el frío porque vos sos de Guaraní. No, en realidad hace 12 grados, ¿entendés? ¿Te abrigaste bien, Nico? Sí, así mismo, estamos con capucha acá. Fantástico, bien ahí, porque hay que cuidarse. Bueno, ahora pique y sigue en el partido. Está atrapando Junior Fernández la pelota, luego del pique y sigue del juez de Erlis López. 63 se van a cumplir. Un partido realmente que en el primer tiempo tenía un buen ritmo. Sí. Hubo también alguna que otra situación. En este segundo tiempo, muy pobre hasta aquí En cuanto a situaciones, no recuerdo todavía en ese segundo tiempo una clara, o por lo menos alguna tapada de los arqueros. 18 minutos ya de este segundo episodio. Guaraní que quiere por la zona derecha, pero allí llega la cobertura defensiva al borde del área. Impresionante. En la salida de Matías Damián Pérez que va limpiando los caminos. Se achicó la cancha, o sea, se mantiene las dimensiones de la cancha que quedó luego del partido con Palmeiras allí, Nico, ¿no? Así mismo se mantuvo las dimensiones justamente del partido como Libertadores con el de Palmeiras, quedando en 74 metros de alto. Sí, por 105. Ahora hay falta. Cerro tenía la pelota en la salida, pero la presión fue de Jesús Llano, que terminó punteando el balón y Klimovic no entiende.
¿Por qué el juez marcó la falta? Lo cierto y lo concreto es que Klimovic terminó cometiendo la infracción en el sector derecho de ataque para Guaraní cuando Klimovic estaba zafando, pasando de uno No sabes que no lo toca allá, ¿no? y reclama justamente eso. Ahí está. Ah, mirá. No. Recoge la pierna inclusive. Ni lo toca. No, en absoluto. Y habrá tiro libre para Guaraní. Y mirá si viene un gol acá. Cuando, Y si viene... cuando el Piti Sí. prepara el primer cambio. Guaraní prepara el primer cambio. Imagínate si viene un gol justamente... Y van a volver a realizar la falta. Pero cómo si ya avanza la jugada. Y después sí se Se puede. prepara Bueno. con la 8, Matías López para el ingreso. Luego este tiro libre, yo creo. No. Primero ingresa el cambio para Guaraní. Bueno, hay tiro libre a Urinegro. Sí. Ingresa con la 8 Matías López y se retira con la 29 justamente que es un llano. Bueno, Matías López que Mucho más ofensivo. es mucho más, sí, ofensivo que Llano. Es de esos jugadores mediocampistas mixtos, que hacen buen desdoble, que tiene marca, que tiene llegada, que tiene gol. Y va a ingresar Matías López. Bueno, se fue Llano del partido, Nico. Hace memo. Sí. Hasta hace un rato estaba jugando, ahora ya no. Ahora. Fantástico, ¿no? Tiro libre será Urinegro. Ahí va el envío. No ayuda. No ayuda, no, muchachos. Dieguito, ¿dónde la mandaste, hermano? Diego Fernández y su tiro libre que terminó por encima. Sí, muy por encima del vallado de atrás, inclusive. A mí me entró la risa porque. Lo que pasa es que el partido. La reaccionó. O sea, de la rabia me río, ¿no? Porque. No sé si rabia, pero sí. Esas son. Es que no sé, un partido donde. Esperábamos un poco más. Epa. Ataca Guaraní por izquierda, la pelota larga que termina con la marca. Es para preocuparse lo de Gustavo Velázquez o no tanto. O yo nomás. ¿Será que está esperando nomás ya el mundial? Ya. Me pasa eso sí. Regular. No sé si regular, pero. No sé por qué no pide descansar bien nomás ya o jugar solo algunos minutos o algo así. Capitán de Cerro, debería de ir. Lo que pasa es que está la copa todavía por medio. Sí, también. Tiro libre será para Guaraní, la otra semana hay copa. Conmebol Libertadores y Conmebol 20 y Sudamericana. 27 creo que son los partidos. 67. Diego Fernández, ¿qué le parece en el rostro algo a Ricardo Kaká? Yo siempre digo eso, pero. Tiene un aire. Pero. Y Víctor Gustavo, ¿verdad que tiene un aire de Ricardo Servillo? Ni el tobillo, ¿vale? Ay, tiro libre que corresponde a Guaraní ahora. El año pasado lo de Diego Fernández que veníamos reclamando, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? Lo que pasa es que desde la llegada de Pipi hubieron varios que murieron ya en el banco y ya no volvieron a aparecer. Gente que era demasiado importante en el esquema guaraní. Llámese Mansur, llámese Iván Ramírez mismo, que eran jugadores que eran muy... El ecuatoriano, Sánchez. John Jairo prácticamente no estuvo en el banco, pero en los últimos partidos prácticamente hasta ni no son tenidos en cuenta. Cabeza desde fuera del área para intentar un pase o arco. Al que no le está importando absolutamente nada y sí están en un tremendo nivel Matías Pérez. Matías Pérez está nivel selección, elija donde elija va a tener cabida. Pero él no quedó entre los 55 de Scaloni tampoco Nico, ¿no? Porque se venía hablando de esa cuestión de que vinieron lo de la AFA. Yo, para verlo. Cuando nosotros nos hacíamos eco de esa información, yo te decía, tal vez no para ahora, pero de que lo están viendo y detenidamente lo están viendo y que no te sorprenda que aparezca en el siguiente campeonato Conmebol. Está insistiendo Guaraní que va buscando la pelota en el área de Cerro. Ahora la marca llegó de Víctor Gustavo Velázquez que se arrojó al piso. Está rechazando y buscando ahora el avance Cerro. Buena acción, aguantó Jonathan. Dejó para Klimovic que tiene el panorama. Se viene Mateo. Klimovic que está conectando con el pase de zurda. Al menos intentó conectar. Le faltó allí
Un cable para terminar con toda la conexión. De la marca que le queda de vuelta a Cerro, que va intentando otra vez Klimovic, que habilitó Chaparro y el centro, cabezazo en el área, el primero de Vegetti. Y terminó después la pelota por el fondo. En la salida Yapona no era más que bueno, insiste Cerro, que recupera con Klimovic, que va por izquierda. El panorama que va pintando la azulgrana del centro por debajo, que defiende Segovia. Rechaza a Matías López. Era Diego Fernández, que intentó después la salida, que no prosperó con Patricio Tanda. Recupera Cerro y se viene por derecha con Fabricio Domínguez, cuidando la pelota de Huertas. Buena acción del amigo de Mario Bros, que lanzó la pelota por debajo. Era buena la intención, ahora sí. Llegó Cerro por la zona derecha con Fabricio Domínguez. Muy buena esta de Fabricio Domínguez, porque primeramente tras el pase de Velázquez parecía que se le escurría. La ganó sobre la raya, metió un triple enganche, ganó la línea de fondo, metió un centro rastrero, pero apareció la cobertura del jugador de Guaraní para mandar al córner desde la punta derecha, que lo va a hacer el mismo Fabricio Domínguez Huerta. Ustedes están en la cancha, preguntaba Omar Benítez, ¿no? Saluda Coronel Godoy, tampoco excelente trabajo, dice Máximo Cáceres Mieres. Coronel Bogado, cada esquina. Cerro ya no quiere ser super cebollón, quiere perder, dice no, tranquilo. La pelota larga que va buscando en el ataque azulgrana en el borde del área, ahora recibe y aguanta Jonathan Torres, aparece Vegetti, dejó para Torres, por derecha habilita y se viene ahora Domínguez Huertas, va lanzando el centro, que va, cabezazo que está. Qué bueno. Era buena, ahora sí, la que construyó Cerro. Creo que bueno era. Y Gaspar Servio se quedó con la pelota. Noguera de cabezazo, que terminó atrapando al arquero aborigen. El grande Noguera tiene un físico bastante importante, el recién ingresado, que como nos decía Nico, está haciendo su segundo partido después de haber sido titular frente a Recoleta. En esta, Matías Pérez, que gana en la media luna una pelota que fue bajada por Víctor Gustavo Velázquez. La abren por el sector derecho, le vuelve a ganar a servir la línea de fondo Fabricio. Y cuando parecía que no había lugar ni comodidad para un centro, mete un tremendo centro Fabricio Domínguez, que lo encuentra un Noguera exuberante, haciendo un gran salto, pegando el testazo, tal vez no muy potente, pero bien esquinado, y apareció la tapada de Servio, en un momento en el que Cerro está intentando por lo menos darle otro tinte al partido. 71 minutos, estamos en 19 que le van a quedar al tiempo reglamentario para este segundo episodio. Se está cumpliendo ya los 24, no, encima de los, sí. 71. 26. Está buscando la salida ahora de Cerro en el fondo. A ver, voy con los comentarios. Tocando entre los centrales y ahora Roberto Junior Fernández, que tampoco no la pasó mal. Al menos en el primer tiempo sí tuvo dos llegadas por ahí encima de Guaraní, pero en el segundo poco y nada. Ya Nico me va a decir cómo ve la cuestión, si Guaraní prepara otro cambio más. Mientras voy con los comentarios. Lo de Scaloni es una burla. ¿Cuántos centrales tiene? Dice Josema. No sé si Vlad dice en serio Scaloni a jugadores del fútbol local, dice. Bueno, Scaloni del fútbol local argentino no convoca y le convocará a Pérez, dice. Bueno. Tío Lucho pregunta quién está ganando, nadie. Recuerden que hay un seguimiento por parte de AFA. Eso no quiere decir de que el jugador vaya a jugar directamente a la selección, sino que pueden utilizar el fútbol argentino para un trampolín y a partir de ahí ir pensando en lo que puede llegar a ser Matías Pérez para la selección. O sea, uno no está diciendo que va a ser convocado de Cerro a la selección, sino que está siendo visto. Después ellos hacen el trabajo de intentar ponerlo en un equipo de elite para que después sea convocable. O sea, es un proceso que hacen las grandes selecciones y por sobre todo Argentina, que es el último campeón. Perdón. Al igual que Alfaro, que había dicho lo que dijo, y a partir de ahí le empezaron a hacer las gestiones para que varios jugadores estén en el exterior ahora. Aguanta Blas, Vegetti conducía y perdió. Matías López comanda el ataque. El último pase fue muy largo. De igual forma llegó Tanda, que gana un córner. Será tiro de esquina por izquierda. Se desvió la pelota a Velázquez. Era buena la intención de peligro que generó Guaraní en la última. Y vos sabés que todo nace en una pérdida de pelota de Cerro en la salida. Queda mal parado. Me pareció que fue Vegetti el que quiso sortear la marca de uno. Ahí perdió. Y era López el que se iba metiendo, el que condujo este contragolpe, pero el último pase por el sector izquierdo fue demasiado fuerte. Como dirían del video, viven en un country y demás. Gracias Esteban Ocampos García, que nos empezó a seguir. También Cipri Cabral, muchas gracias a los que están con la mejor vibra del mundo. Y se suscriben al YouTube y ya pueden participar en los sorteos que vamos a tener en el Mundial. El centro que va buscando la pelota larga, muy pasada, que terminó lanzando de esquina
El hombre aurinegro creo que fue López. Diego Fernández. López, bueno, era López, cierto. Sí. El último cambio en la última ventana de Cerro, Nico, ¿no? No, el tercer cambio de Cerro, el 38, ingresa el 38 Orlando, Armin Cristaldo, se retiró con la 27 Jonathan Torres. Tercer cambio de los porteños. Es cierto. Ahora Orlando Amin Cristaldo se introdujo al partido. Y el que se retiró, ¿me repetís, Nico? Con la 27 Jonathan El Bocón Torres. Bueno, gracias, Nico. Ni Vegetti ni Jonathan ya aparecieron en ese segundo tiempo. Pero es porque el medio campo de Cerro se quedó sin inventiva. Me parece que inclusive la salida de Juan Manuel, no sé si lo están resguardando, lo están llevando de a poco, pero perdió un poco de jerarquía en ese sector. Y uno podrá no estar de acuerdo, pero la salida de Morel también un poco no es lo mismo Klimovic que Morel. ¿Y Soñora? ¿Qué pasó de Alan Soñora, Nico? La señora no está ni en el banco, es uno porteño. Bueno. Está empezando todo desde los centrales de vuelta con Cerro. En la frontera del campo jugando en la salida del Ciclón. En Paraguay el Julio Soler sería titular en Argentina a Edo fuera, dice Josema. Gracias a todos los que están en sintonía siguiéndonos con la mejor vibra del mundo, a los nuevos seguidores que están en el TikTok, a los suscriptores también de YouTube, a los que nos siguen y a los que tienen la mejor vibra del mundo en cualquier rincón del país. 30 se cumplieron. Bobadilla que recibe el cartón de amonestación también, Nico, ¿no? Ahora Coronel. Sí. No, ese 38 Patricio Coronel, el segundo amonestado del partido. Le mandó ya uno a Orlando Cristaldo, ni bien ingresó, lo atendió Coronel a Orlando Amin Cristaldo, al rostro, pues. Sí. Pero leve, sutil. Mientras Guaraní prepara su segundo cambio. Bueno, Guaraní también que va a hacer otra variante en los 15 minutos que le restan al tiempo reglamentario. Como loco lo veo a Ariel Jola, Nico. Sí, justamente por lo que acaba de pasar con Patricio Coronel y Orlando Armin Cristaldo. Y ahora se prepara con la 9 Iván Ramírez, que retira justamente con la 38 el recién amonestado Patricio Coronel. Bueno. Y sí, tiene que meter hombre en ofensiva Guaraní para... Sí, porque si se anima un poco, Puede darse. se le puede dar a Guaraní. Lo que pasa es que no están pudiendo ir a ganar jugadas de peligro tampoco Guaraní, mucho menos Cerro. Se mantiene 0-0. Olimpero Russo, ¿no era que Soñora se lesionó? Dice, sí, pero ya se recupera. No, creo que se haya lesionado de vuelta a Soñora. Yo creo que lo están llevando también de a poco. Lo habían probado el otro día, hizo un gran partido y ahora solamente le habrán dado otra vez un descanso teniendo en cuenta de que lo que más... ¿Importa en Cerro? Sí. En la Copa. No, cuidar a los jugadores es lo que me importa ahora. Sí, Y pues ya todo lesionado. Sí, Cerro fue un hospital este semestre. Es por derecha donde va insistiendo ahora Fabricio Domínguez que va conduciendo la pelota. Conecta muy bien y Klimovic. El remate de Mateo. Bueno. Salió al costado al palo derecho rasante y le pegó Mateo Klimovic. Estuvo cerca Cerro en esta, sí condució muy bien. Conducción de pelota muy buena de la de Fabricio Domínguez, donde terminó comandando el ataque y dejó la pelota y el panorama claro para Klimovic que le pegó y salió un poco ancho. Tocó el arquero. O desvió con los dedos, con las uñas Servio. A mí me da, en esta última imagen de atrás, me da la sensación de que Servio le da un manotazo a la pelota. En lo contrario hubiese tal vez ido al palo, pero no dejó de ser muy buena esta, porque nuevamente Fabricio, por donde tuvo lo más interesante Cerro en este segundo tiempo, donde él intentó varias veces hacer diagonal y ganar en línea de fondo, consiguió de ambas maneras darle a sus compañeros bien ubicados. En esta a Klimovic, que tempraneramente ya le indicaba por dónde iba a picar a espalda de uno de los laterales de Guaraní por el sector izquierdo. Ahí pica Klimovic totalmente habilitado, no llegó a la cobertura ninguno de los centrales y le pegó abajo cruzado, en donde me dio la sensación de que la tocó Servio, pero el árbitro dio saque de arco. Lateral en ataque por derecha para Guaraní que va buscando la pelota al área. Llegó la cobertura defensiva del Ciclón que va rechazando en esa zona caliente donde van intentando la salida. Caliente, me acuerdo de Magic Café. Es un rico café y delicioso, sustancioso y es mágico.
El lateral por Cerro, sector izquierdo. Magic Café, máquinas expendedoras cerca al instante. Contacta al 0971 63 10 61. Es mágico, es Magic Café. Construye la salida Roberto Gatito Fernández. Dejando por derecha para Víctor Gustavo. Velázquez le levantó la pelota. Buscando en el avance Pablo Vegetti. La marca llegó sobre él de Saracho. Después en la disputa de Fabricio Domínguez con Coronel. Terminó ganando el de Guaraní. Lateral para Cerro, pero todo vuelve a empezar desde el fondo. Nico, en el partido que va llegando en los últimos instantes, ¿qué se prepara en Guaraní que estás viendo vos? Están los mismos que estaban anteriormente, obviamente ya con signos bien estados, ¿verdad? Pero nada, están mirando nada más el partido de los jugadores en el banco. Y se los ve más al banco de Cerro, sí, justamente haciendo los famosos piques con los copitos. Sí, fantástico lo que vimos recién. Un remate a cualquier parte que intentó allí por derecha, creo que fue Domínguez, ¿no? Domínguez Huerta me parece que intentó darle fuerte por abajo al 9 para que pilotee, pero le salió. Pensarle, dice, mira, Holland. Sí. Usar la cabeza fue el gesto de Ariel. Sí. Realmente, si no fuera por Holland, yo creo que Cerro hubiese tenido un semestre para el olvido en cuanto al plano internacional. Que no sé por qué hizo, pero el mago Holland es ahora mismo. Y consta que Gary se había captado de no serlo. No soy un mago, dijo. Así dijo. Así dijo, soy técnico de fútbol, pero realmente hizo un poco de magia para poder darle vida a un Cerro que realmente le costó demasiado este semestre. ¿Y Cecilio para cuándo, Nico? Cecilio tendría que estar volviendo a la elección una semana, 15 días, según lo que tengo acá entendido, según los colegas. Bueno, fantástico lo de Cecilio también. Todo. ¿Qué se mete? No, raro. Todo raro. Bueno, como. Cerro empezó mal. Pero desde el año pasado, más allá de que salió campeón sobre el torneo pasado, yo insisto. Vos hablabas muchísimo de aquella despedida de Zapata. Cuando. Desde ahí Sí. fue un despelote Cerro. Y terminó, con ese despelote terminó siendo campeón. Porque tuvo un poco más de vergüenza que fútbol. Y los demás que también lo ayudaron y bastante en el campeonato, hablo de los rivales. Ahora hay falta, sí, Nico. Falta para. Aguantame, Nico. Hay falta para Cerro con la infracción de Matías López de manera frontal en 3/4 de cancha de Ludía, encarado a Domínguez, después por Guapo, allí lo bajaron entre 3. Tiro libre será para Cerro, sí, Nico. No, que decía que justamente el Chile tuvo un levantón anímico justamente este año hasta lo que pasó en Perú. Y sí, ahí venía mejor hasta ese momento justamente que terminó. Pero él empezó el año y ya se lesionó, recuerdo, y después empezó a jugar, tuvo otra vez su momento. Sí, empezó a jugar, empezó a levantar y empezó a ser líder del equipo con goles justamente. Y bueno, le pasó lo que pasó en Perú y después tuvo tipo como un bajón, digamos, un bajón anímico que en ese partido que tuvimos en Cerro Nacional, que estaba con 2 jugadores más, prácticamente no pudo sacar la diferencia con Cecilio en ese partido. Comenzó a pique. En la última, un tiro libre de Cerro que dicen que desvió Mariano Ramos y marcaron córner. Para mí no desvió nadie. Noguera y el tiro de esquina por izquierda para Cerro. Freddy le va a entrar a la pelota. Ahí va Noguera. El envío será el juvenil azulgrana que ingresó en este segundo tiempo. Noguera al centro, primer palo. Rechaza de cabeza la defensa del aborigen. También respondió de la misma forma de cabeza Mateo Klimovic, con su cabezazo que le dio prácticamente con la cabeza allí bien en la altura misma de la cabeza. Dejó para de igual forma después el rebote que le quedó a Tito, que casi se complica, jugó con Piris Damota que rechaza. Recupera Guaraní la pelota en su territorio y va saliendo, pelota larga. Allí Robert Piris Damota ganó de cabeza, le quedó el balón ahora a Fabricio Domínguez, dejando para que se venga Cerro por el sector izquierdo con Mateo Klimovic, que hace una genialidad suya como sabe y le queda para el remate después de Noguera, que estaba pisando el área. Llegó a pisar y remató Freddy en la última que tuvo Cerro. ¿De mucho peligro o fue a Min? Lo cierto es lo concreto que llegó el Ciclón, estuvo cerca con la genialidad de Klimovic. Algo suyo, algo que sí ya vimos de él. Tiro de esquina será por el sector izquierdo para el Ciclón. Este es Cristaldo, que lanza el centro. Ahí va el envío, cerrado con los puños. Parece Gaspar Servio. Le queda la pelota a Robert Pires.
Punto para los yacarés, sería en el rugby. Hay saque de arco, será para Guaraní. Y vos sabés que Cerro, por más de que no tenga un fútbol muy exuberante, con algunos pocos movimientos básicos, logró inquietar a Guaraní. En la anterior, Fabricio Domínguez nuevamente que se hace dueño de un ataque, hace una habilitación tremenda donde me pareció que vimos colgado a Imanol, que salió tarde de la trampa que intentó Guaraní y le queda para su zurda al recién ingresado en el conjunto de Cerro. Y lo que se enojó Vegetti porque su compañero no la cruzó del otro lado, estaba totalmente solo Pablo para solamente empujarla, pero el recién ingresado quería hacer tapa de diario, le pegó, tapó Sergio y la mandó al córner. Se viene Cerro, sector izquierdo, ya estoy con los comentarios que me han dejado los muchachos, quienes están en el chat de Vibra. Es por izquierda donde va viniéndose Cerro, ahora con el centro pasado, muy pasado. Sí, Nico, lateral será para Guaraní. Guaraní prepara con 2 cambios, ingresa con la 25 Giovanni Gómez y se retira con la 17 Richard Dorales. Ingresa con la 7 Agustín Mazur y se retira con la 5 Patricio Tanda. El 25 que ingresa en Guaraní, ¿cómo se llama, Nico? Giovanni Gómez con la 25 y se retiró con la 17 Richard Dorales. Ahora hace el ingreso con la 7 Agustín Mansur y se retiró con la 5 Patricio Tanda. Bueno, gracias, Nico. Allí los cambios entonces en el aurinegro. Bueno, tenemos algo. Giovanni Gómez, ¿qué es, Nico? Ya te digo, Giovanni Gómez, ya te digo. La lateral será por izquierda en defensa para Guaraní. El partido continúa 0-0 entre Cerro, entre Legendarios y Azulgranas. Así se puede decir también, ¿no? Ay, los muchachos. A ver, vamos todavía. Olimpia y Cerro cada fin de cambian bastante los equipos con el afán de cuidar para la copa, dice. Eso al futbolista le hace mal, pierde de confianza, dice Josema. Sí, Nico. Sí, Giovanni Gómez es un centrocampista más ofensivo por izquierda. Pero ahora se lo ve en el medio sector hacia el lado derecho, tirado hacia el lado derecho. Y tiene algo en la nariz también, no sé qué es la cuestión. Sí, bueno, los muchachos. Crack, ¿cuánto va el partido? Preguntaba José ahí, estaba diciendo. Decía luego José que le hace mal el tema del descanso y pierde la confianza del jugador paraguayo con esta cuestión del descanso entre partido y partido. A veces sí es contraproducente. No es algo que ocurre demasiado en nuestro fútbol. La pelota larga de Guaraní, qué partido realmente. Parece esos partidos de escuela de fútbol, recuerdo mi mejor momento. Hola Piqui, ¿cómo estás? Naro, soy el compañero de Nicolás Auxilia, el que estaba ayer, dice Naro. Hola Naro, ¿cómo estás? Naro Saco. Ayer nos estuvo acompañando. A ver cuándo se pone la casaca de Vibra también para meterle al laburo. Alguien me dice cuándo terminó el partido, dice Rigo, bueno. Vegetti tiene un bajo rendimiento, Piqui, dice Naro. 5 sumará, dice Fernando Ramírez. Hace mucho, en Pocho 2000, dice Olimpio Russo. Bueno, la audiencia que está prendida con la mejor vibra del mundo, somos Vibra Positiva Paraguay. 87 se van a cumplir, 3 le quedan al tiempo reglamentario. ¿Qué decía? 5 sumará Fernando Ramírez, no entendí eso. ¿Por qué la cuestión de 5 sumará? No sé. Bueno, la pelota por derecha para Cerro que va buscando con Víctor Gustavo Velázquez. El avance con Fabricio Domínguez Huertas, que lanza la pelota rasante. Le quedó sobrando. En los 90. 5 minutos más, fantástico. Bien allí, Fernando. ¿Cuánto más se va a adicionar? Justamente es la pregunta. Se adelantó nuestro seguidor en la pregunta. Fernando, que está allí y sabe ya todo cómo viene la mano. Lateral en ataque para Cerro, sector izquierdo. Dejando atrás para Robert Pérez, que va a volver a iniciar. ¿Sí, Nico? Ojalá que no dice nada en realidad, pero bueno, 3 minutos máximo por ahí. Porque... Bueno. Outside, arriba en la cancha de Cerro. No, ahí hacemos la estamos haciendo. Mira, no le aceptó las disculpas a Iván Pirida Mota. Iván Ramírez le metió con todo allí encima. Sí, y le quiso pasar la mano, le quiso levantar y le dijo que no. Cañé. Pirida Mota, sí. Tiro libre será para Cerro Porteño, sector izquierdo, en 3/4 de cancha, territorio aurinegra. Ahora sí. Bueno, está hecho. Anota. Y Robert Piri sabe de eso. Tiro libre será Azulgrana, pintando panorama de azul y rojo. Se viene el Ciclón con el centro, pero así no. Como en todo el partido, centro, primer palo. Defiende Guaraní que va saliendo, no puede. Le queda el balón de vuelta al Ciclón. Todo empieza más atrás con la salida de la Azulgrana y Roberto Junior Fernández que eleva el envío. 88, ya 43. ¿Cuánto más se va a agregar, Blas? Para mí 4.
Es Klimovic que ha habilitado la pelota buscando por izquierda para Chaparro y el centro. Ay, ay, ay. Está costando Blaster para mí. No quiero decir muchos improperios que quiero... O sea, No. tengo muchas cosas que quiero decir, pero no puedo. No, mejor no. Lateral, pero sin ideas. Los centros, sin fundamentos, los ataques, sin... Todas las pelotas paradas realmente fueron nulos en cuanto a peligrosidad. Es un partido donde el 0-0 le queda porque los dos no hicieron nada para el gol. Menos uno lento y así está la cuestión. Fabricio Domínguez conecta y ahora sí construye la pared que quiere, pero después no. La marca de vuelta en defensa de Laurinegro que va saliendo. Esto está terminando. Último minuto que le queda al partido. Último minuto que le queda al partido y cuidado. En el tiempo reglamentario, ¿no? Porque seguramente se van a agregar. Yo creo que 4 o 5 López. Así como decía Fernando Ramírez, creo que 5. Bueno. A ver si le acertamos. Gracias a todos los que están con la mejor vibra del mundo. Guaraní está empatando ante Cerro. Y este empate le sirve a Guaraní, Nico, ¿no? Y para sumar, sí, en realidad, pero no de mucho. Está insistiendo Ciclón, que va buscando. Aguantando la marca encima también, Noguera. Con los juveniles, Cerro no tiene tampoco mucho para meter. Pero no está Paez tampoco. Bueno, Paez no está en el banco de Cerro, ¿no? Edgar Páez no está en el banco de Cerro. Se viene Fabricio Amigo, aguantame Nico. Están conectándose muy bien y se viene Ciclón. Pelota en el área con Climao que levantaba cabeza después. Llegó a conectar de cabeza tras el centro de Klimovic. 3 minutos. 3 minutos, Nico. Sí, señor. Edgar Páez sí está en el banco del Cerro. 3 minutos más y Páez está en el banco de Finestera con la 24. ¿Por qué no Páez, por ejemplo, lo hace? Y no sé, son decisiones de Holland. Ya metió a Klimovic, no quiso arriesgar más. Metió un delantero centro que tuvo 2 oportunidades. Una remató antes que pasara al compañero que me pareció que estaba mejor ubicado. Y en esta donde no llega de cabeza el delantero de Cerro. Será saque de portería para Cerro Porteño. Ya voy a responder el último comentario que me parece muy interesante. La de Leandros. Dejó 2 buenos comentarios. ¿Por qué se van en el Defensores, la Huerta y en la Olla no? ¿Querés responderle vos? No. Hay que hacerlo, no sabes. No, yo digo que no lo hagamos. Yo dije que yo nomás ahora mismo no lo quiero hacer porque tengo todavía fe de que voy a ver un gol en este partido. Está insistiendo Guaraní, sector izquierdo. En la Olla tenemos que tener 15.000 seguidores para entrar, según los nuevos requisitos de la jefatura de prensa de Cerro Porteño. Por eso no nos fuimos a ningún partido de Cerro este año. Sí. El año pasado sí íbamos sin problema. Sí. Pero ahora cambió de requisito, por eso no nos estamos yendo. Sí. Ahora se picó el partido, Matías Damián está aplaudiendo. Lo que pasa es que no fue mano. Le pegó en la cara. Y Diego Fernández reclamó mano y así lo entendieron también. No, le cobra la mano. Sí. Pero creo que a expensas del cuarto no le dan la mano a Guaraní en esta. Va a ser tiro libre para Cerro o pique, neutral. Pique y sigue. Ahí. Ay, sí, y Matías Damián lo aplaudió, no, porque vio bien, profe, le dijo. Sí. Bueno, no fue sarcástico su aplauso. No. Lateral de otra manera a veces sí va molestado. Lateral será para Cerro Porteño, sector derecho en 3/4 de cancha en su territorio con Fabricio Domínguez Huertas. ¿Qué más tenemos? 2 comentarios y Sí, no, y eso era. Ah. Gol de Cerro y terminó el partido, decía Fernando también. ¿Cuánto está el partido? Preguntaba Aurinegro. Sí, empate 0-0. Blas, vos te fuiste a Pocho, dice Olin, pero ¿qué pasó, Nico? Sí. No, con este empate Cerro queda, pasa al tercer lugar por diferencia de goles. El conjunto tricolor queda segundo con 35 y Cerro por diferencia de goles tercero. Y con este resultado también, más allá que se reanude lo de la cuestión de si se juega el clásico, ni chance no tenemos Cerro. ni si cerrado. No, metió. la queda muy recagado. No, ni chance, ni si se juega de vuelta, imposible. ¿Vos querés que me vaya otra vez a juntar a usted? Dice Naro. Sí, claro que sí, cuando quieras, Naro. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, Miriam Velote y sonreía. Piqui, ¿vos querés? Sí, en el medio con usted. Sí, vamos a hablar de eso, Naro. A Perezpa, postala. Ay, fantástico los muchachos, será. Ayer nos reíamos del Olimpia por la gente y Cerro lo mismo, dice Leandro, sí. Apelación no vaya, dice el imperio ruso. Bueno, gracias Erika Talap. Seguramente Erika Talap, ¿verdad? Que compartió el live. Tienen un emoji, o sea, la foto de Snoopy allí. Recuerdo lo de Snoopy. Hasta aquí
el partido realmente daba para compartir e interactuar más con ustedes porque no pasó nada. Final, dice Denis López, Valetereíma 3 minutos, hicieron 3 cambios cada equipo y bueno, o algo más también de cambios, pero eso ya nada importó. Son un punto para cada uno. Luis Martínez Soto que se persigna, ¿no? Está agradeciendo también después del partido que ya finalizó. En la nueva olla, Cerro Porteño no pudo con Guaraní. Y terminan cabizbajos los muchachos porque aquí sí se acabó cualquier tipo de expectativa de lo que pueda hacer. Incluso perdió la segunda posición en la tabla del campeonato. Aquí Cerro no pudo ante Guaraní en su nueva olla y fue empate a 0. Comenta, opina Blas Velázquez, el opaco empate que tuvieron azulgranas y aurinegros. Pensando un poquitito en los jugadores de Cerro que terminan mirándose entre sí tratando de explicarse por qué hicieron un partido tan malo. Y por el lado de Guaraní, tal vez con algunos jugadores quienes enfrentar a Cerro sea un aliciente, pero tampoco utilizaron muchas ganas como para poder hacer un partido mejor. O sea, metieron varios cambios los técnicos, pero en ningún momento cambió el partido. Los zagueros centrales se comportaron y bastante, por sobre todo Saracho e Imanol, que sobre Vegetti, a quien lo anularon prácticamente ya en el segundo tiempo. Y la figura para mí es Fabricio Domínguez en el conjunto de Cerro, que por todos los medios intentó ser el que asista a sus compañeros para de esa manera tratar de por lo menos llegar a un gol que le dé a Cerro no solamente los 3 puntos, sino que, como decíamos al principio, no sabemos en qué momento anda Cerro, si qué es lo que realmente está buscando, pero si por lo menos metía un resultado positivo en esta noche, iba a ser una manera de ir incentivándose en lo mental, por lo menos de a poquito, para que puedan encarar de otra manera lo que viene siendo la Copa Libertadores, en donde, dicho sea de paso, es otro el Cerro que venimos viendo. Pero son estos partidos que tienen que completar el calendario y que me parece pueden ser utilizados como lo hizo hoy Holland, incluyendo tanto a Orlando y a Noguera, que fueron los nombres nuevos que aparecieron en este Cerro, que no sé si en algún momento les ha de servir para Copa, no sé ni si ni siquiera están dentro de la lista. Debo de entender que sí, por eso son utilizados, porque va a haber después un descanso después en este campeonato. Los dos equipos mostraron lo que indica la tabla de posiciones para los dos. Un Cerro que intenta mucho pero produce poco, y un Guaraní que está todavía en un modo muy quieto, muy austero, muy todavía nuevo parece, a pesar de que hace rato ya viene siendo el entrenador el Pipi Romagnoli, de quien no vimos mucha mano que digamos en este torneo que le tocó ser el entrenador, con un desolado 0-0, con una cancha que no mostró tampoco demasiada algarabía ni mucho menos cotillón. Acaban de empatar en esta fresca noche en el Defensor, nosotros del estudio donde la nueva olla, la nueva olla, digo bien, donde está loca, y realmente sí, donde ahí está Fabricio por lejos. Me pareció también a mí la figura dentro de un partido demasiado flojo. 0-0. 0 Guaraní en la olla. Nicolás Auxilia. Bueno, se fue Nico. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue Nico? ¿Qué pasó? No sé. Se cortó la llamada. ¿Cómo se la cuestión? No sé. ¿Se cortó o no cortó? Capaz se cumplió lo de las 2 horas, me imagino. Sí. Exactamente. De la llamada. Vamos a volver con Nico. A ver si podemos rescatar alguna opinión del hincha. Bueno, y Fabricio Domínguez, ¿qué va a decir, por ejemplo? Mientras intentamos de vuelta contacto con Nicolás, ¿qué dice Olimpio Russo? ¿Se juega de nuevo el clásico último momento? No, tranquilo, Olimpio Russo. Fernández Sicto envió allí algunos regalos, gracias, y a las rosas, ahí los muchachos. ¿Quiénes están en sintonía todavía siguiéndonos? Nico, ¿estás? Sí, estamos. Me voy para la conferencia o hacemos el video, ¿cómo? Sí, anda, es tu momento, Nico. Al Pipi una pregunta.
Me imagino que ya tenés que formular. ¿Qué le preguntaría vos, Blas, Pipi, Romagnoli? O Nico. Pero eso todo es Nico, ¿verdad? Ahora todo es Nico. ¿Qué Ahora quieres está. saber? ¿Eh? Yo le preguntaría a Romagnoli si este equipo de Guaraní está por lo menos cerca de lo que él pretende. Ok. Está buena esa pregunta. Está Y buena. sí, porque juega malísimo el equipo. O va a tener que. Bueno, no, lo de traer jugadores no creo que está para preguntar. Pero Nico, anda, Nico, que es tu momento. Sin titubeo. Este es el momento de Nicolás Auxilia. Ok, cara, entonces me voy ahí, me despido. Un saludo para ustedes en una jornada más de fútbol. Bueno, y saludo a todos los seguidores de Vibra, del canal de TikTok y de YouTube. No vamos a hacer en vivo, vio. No, después de ustedes, si me dicen, me voy a llevar, hacemos el video ahí. Anda acá, vamos a seguir compartiendo acá con la audiencia que está prendida todavía y quieren seguir comentando con nosotros. Así seguimos nosotros con la cuestión. Dale, hacemos el video. Seguí nomás vos ahí si encontrar algún hincha también que quiera opinar, metele. Ya está. Está comandado. Dale, Nico. Bueno. Vamos a compartir. ¿Sí? ¿Sí, Nico? No. Calma. Bueno, a ver qué dice la audiencia. ¿Quién está prendido aquí? Déjame hablar. No a la censura, dice el Imperio Ruso. Ahora sí ya salió campeón lo de Cerro, va a seguir el lloro, dice Nelson Ramírez. Bueno, complicada la cuestión ya. El tema de... El hecho de que ahora Cerro ya no tiene chance, porque con este empate muy rezagado, muy relegado, ya no pelea nada más Cerro prácticamente, ni más allá de que sea de vuelta a lo de Superclásico. Nico Auxilia está en el lugar de los hechos y está dirigiéndose a la zona de conferencia de prensa donde estamos aguardando seguramente ya en un momento por lo que van a declarar los entrenadores. Mientras tanto, nosotros agradeciendo a las marcas que hacen posible todo esto, quiero saber la opinión del hincha. Si es que los hinchas de Cerro esperan que se juegue otra vez el clásico o no. ¿Qué opina el hincha de Cerro? Eso quiero saber. Si es que de igual forma, por ganar nomás el partido, por jugar nomás el encuentro. Y al hincha de Olimpia también seguramente le va a gustar la posibilidad de que se juegue de vuelta y ganarle seguramente, más allá de que ya, porque ya está todo liquidado. O sea que es un mero... Es un trámite, es solamente un trámite el que se va a dar para la definición, porque ya está todo prácticamente asegurado con este tema de los puntos. Obviamente que ganó Olimpia, ya le dieron incluso hasta el título. Agradeciendo a los amigos de iCeller PY, reparación de celulares, servicios técnicos para cambiar tu teléfono celular con iCeller Paraguay. Envíos de celulares a todo el país, 0994 61 61 52. Voy con los comentarios. A ver. Buenas noches, y Adelina, abogado, un saludo grande. Ayer cuando Nico le preguntó a un hincha de Olimpia, el hincha tenía un pedazo de chipa en la boca, dice Naro. Y le dijo, no quiero saber nada, y se fue. Y sí. No vale para nada Cerro, dice Miguel-Martínez, 2008. Yo quiero saber qué opina el hincha de Cerro realmente por este momento. ¿Le alcanza con lo que tiene? ¿Y qué también piensan de Ariel Holland, que le está dando alguna vida más a Cerro en el plano internacional también? Porque Cerro no está bien en el plano local. Si bien es cierto, terminó. Ahora incluso perdió la segunda posición de la tabla. Y queda como tercero por diferencia de goles, lo que nos estaba marcando Nico al final del partido. Yo creo que es comprensible lo que busca Holland, que aparentemente sí, Nico. No, quedo acá haciéndote. No, ya estamos llegando a la parte de conversación. Bueno, le decía de que la prioridad acá es clasificar. La prioridad acá de Cerro es dejó absolutamente de lado aparentemente y tempranamente lo que fue el campeonato por querer abocarse al objetivo grande que siempre tiene Cerro en cada año. Y en ese sentido buscó un equipo equilibrado. Parece que supo qué decir y cómo decir en los partidos de Copa,
porque aparecieron los grandes, los de más experiencia para ayudar y hacerse cargo del Ciclón, con la ayuda de los chiquilines, ¿verdad? Que va utilizando Cerro, caso Bobadilla y Chaparro, que recordemos hicieron un gran partido frente al Junior, y de a poco van consiguiendo lo que busca Holland, que es primeramente la clasificación en la siguiente ronda, y a partir de ahí me parece que limpiar un poco la casa, poner cada cosa en su lugar, porque ahora recordemos de que hasta el velador está en el baño, porque en el Ciclón que vimos en este semestre estaba patas para arriba absolutamente todo, y me parece de que Holland, una vez lograda la clasificación, que tiene todavía grandes posibilidades, obviamente Cerro tiene que ganar uno de los dos que tiene para meterse, y de esa manera reacondicionar absolutamente todo en este parate que va a haber después, y ahí sí tratar de organizar como quiere Holland para de esa manera encarar la siguiente etapa de la Copa. O sea, de a poquito va consiguiendo el primer objetivo grande, que es la de clasificar a la siguiente ronda. Sería una catástrofe realmente si Cerro llega a perder los dos partidos. Ahí sí se perdería absolutamente todo, inclusive hasta el respeto que se le está teniendo a Ariel por lo que está consiguiendo. Pero me parece que está muy bien encaminado en ese sentido por la forma en que está encarando Cerro la Copa Libertadores. Entonces, ya el campeonato pasó, ya festejó hace poco, se fue de mambo Cerro en el festejo, me parece, porque era un momento en el que debía de parar el festejo y hacer bien las cosas. No lo hicieron así. Yo inclusive te hablaba cuando veíamos algunos entrenamientos de la pretemporada, yo te decía que en el semblante del jugador de Cerro estaba todavía en modo muy festejo. Y eso muchas veces no es buen augurio. No tomaron en serio. No tomaron en serio pensando en que... Empezaron tarde también. Claro, empezaron tarde también. Inclusive daba la sensación de que ya te la creíste, güey, como dicen ahora los pibes. De que parece que se la creyeron de que con lo que tenían ya iba a bastar y sobrar para volver a ser protagonistas dentro del campeonato, en un nefasto campeonato para Cerro, porque tuvieron partidos donde tuvieron la posibilidad de tal vez pelear, pero no lo hicieron. Por sobre todo dos que van a quedar muy marcados por mucho tiempo, como lo fueron los partidos contra el Nacional, pero sobre todo. Y en ese sentido me parece que Cerro, habíamos dicho nosotros de que el principio debe de primeramente dejar de lado el tema político cuando va a haber ese tipo de asambleas, por ejemplo, porque se mezclaron absolutamente todas las barajas. Había barajas españolas, había de póker, había de astrales, todo mezclado en una sola mano, en un solo mazo de cartas, mientras uno estaba jugando un juego, el otro estaba jugando otro, y ahí no hubo una conjunción en parte de lo que era el plantel de Cerro y también la dirigencia saliente, y por sobre todo también la entrante, que una vez que estuvo al mando aparentemente se dio cuenta de que estaba muy mal Cerro en todo sentido, y ya no tuvo la cintura suficiente en la nueva directiva como para poder encaminar nuevamente el rumbo y darle a Cerro el lugar que se merecía en este campeonato que ya lo obtuvo Olimpia. Vamos a ver si en los partidos de Copa vuelve a aparecer el mismo Cerro y termina clasificando. Nico. La parte de conferencia de prensa quedándole al Pipi Romagnoli. Todavía no está por allí el Pipi. Bueno, voy con los comentarios mientras. ¿Qué se le puede pedir a Cerro si está jugando con suplentes y reservas? Su plantel titular lesionado, decía Ricardo Medina González. Gracias, Ricardo, por el comentario. Allí el hincha de Cerro que está opinando. Josema dice, dolor de huevo fue este partido. No, tranquilo. Pero en parte sí. Edgar Barreto dice, Chaparro llega a cuartos de titular y es transferido por millones, dice Edgar Barreto. Bateco, saludos desde Buenos Aires, dice Chico. Yo creo también lo de Chaparro, que como el caso del pibe este que se fue a Manchester, ¿no? Y rápido a la venta. Y Cerro tiene que recuperar, bueno, al menos los que están allí en la directiva, que dijeron que van a recortar incluso el plantel, que recortar gastos, fue lo que habían dicho también. ¿Qué partido del miércoles, muchachos? Dice Andrei. Sí, ese le queda muy bien. ¿Qué partido del miércoles o el lunes? El pleno lunes, sí. Es bueno para los canteranos, deben aprovecharse, les está dando muchas oportunidades a los chicos, es cierto. También seguramente para ir viendo qué les sirve y qué no a Ariel Holland para lo que resta
de estos partidos del plano local para ir viendo, seguramente evaluando qué puede ser útil para él para el siguiente semestre. Así mismo, sí. Las asambleas del Cerro se tienen que hacer en diciembre ya, así el nuevo presi asume ya en enero y sí, que tendría que ser así. Juanpa Abogado dice, ¿cómo salió el partido? ¿Qué tal Miguel? Hola Juanpa, ¿qué jugador nos perdimos? Ya. ¿Cómo terminó? Pregunta Ricardo también. Y el partido fue empate, a 0. 0-0 terminó. En todo sentido. En todos los sentidos, eso es cierto también. Porque fue muy pobre en lo Tanto en el político. marcador como en el juego. Le faltaba un Juanpa así como Juanpa el partido realmente. Un diferente, alguien que intenta, que busca, que tiene siempre entre ceja y ceja la pelota del arco. Porque acá ninguno chutó el arco de segundo tiempo. Así fue. El segundo tiempo. Ninguna llegada, claro. Yo no recuerdo. Gatito no fue exigido. No. Gatito estuvo en el arco de Cerro hoy. Por ahí, si es que alguno no. Se preguntan por qué Gatito, y Gatito fue el arquero de Cerro hoy, pero igual no tuvo ninguna participación, ¿no? Jugando con los pies, de repente cuando lo llamaron, hasta ahí. Pero no tuvo ninguna llegada clara Guaraní en el partido ni tampoco Cerro. Sí, Nico. Ya está el Pipi Romagnoli. Bueno, le escuchamos a Pepe Romagnoli y también la pregunta que va a hacer Nico en el momento que le toque hacer la consulta. Buenas noches, arrancamos. Hola, profe, buenas noches, Garantía Sport. ¿Cómo ve a su equipo hoy? ¿Y le parece justo el resultado del partido peleado, luchado? ¿Qué tal? Buenas noches. Un partido parejo, obviamente que es una linda cancha para jugar, un rival también como para medirnos también, y obviamente que sabemos que era un partido complicado desde el inicio, pero creo que fue un partido parejo, por ahí pocas llegadas, lo controlamos bastante bien al rival, sabíamos la clase de jugadores que tiene y de jerarquía, pero bueno, tuvimos también algunas situaciones nosotros, pero creo que el empate estaba bien. Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para la Rock and Pop, me hace la gran jugada. Profe, si me permite usted, lógicamente con el atrevimiento, creo que el equipo hoy, o el funcionamiento del equipo hoy se partió en dos. Definitivamente a mi criterio fue uno de los partidos más correctos que tuvo desde que llegó usted, pero ofensivamente hoy fue más flojo también, profe. Me puede, o me da la razón si le digo de esta manera. Y le agrego consulta, Mansur, ¿está tan mal, profe, que no puede siquiera tener un poco más de minutos en el partido? No entendí, ¿se partió o fue diferente? No, la defensiva, que cuando uno habla de partirse, bueno, no hay medio. Si me permite, por eso le dije en el funcionamiento, hoy futbolísticamente hablando, no en el otro. Entendí después a lo último. Creo que por ahí era un partido, sí, nos defendimos un poquito más de lo que por ahí están acostumbrados, o estamos acostumbrados. También el rival te lleva a defender, te lleva a defender un poco, con un rival como el Cerro Porteño, con la clase de jugadores que tiene, con casi 40 profesionales, que sale uno y entra otro, y se hace difícil. La verdad que se hace difícil. Por eso creo que hicimos un buen partido, lo controlamos por momentos. Ellos han tenido, creo que en el primer tiempo en el palo, una distracción nuestra, nosotros hemos tenido también las nuestras, y esa diferencia por ahí no se notó. En la diferencia que te marqué recién de plantilla y de mano no se notó dentro del campo de juego. Por eso la idea nuestra es terminar lo mejor posible este semestre, cuanto antes también, y prepararnos para lo que viene. Obviamente eso es lo que pretendemos. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu de 1120 650 M. Con relación a Guaraní, en este caso hubo muchas situaciones en la pelota parada, no supo aprovechar. ¿Qué cree que le faltó en ese momento a Guaraní? ¿O es una tarea que empieza a ajustar para el siguiente compromiso? Ejecutar bien los tiros libres que tuvimos a la última, más que nada. En otro tiempo no fueron buenos, bien ejecutados, y bueno, eso es algo a mejorar, obviamente. Obviamente que trabaja con la pelota parada en cada partido, funcionamiento del rival, cómo se para, cómo defiende y demás, y después no que ejecutan a los jugadores. Obviamente que a veces uno está cansado y por ahí no puede venir un buen centro, pero somos conscientes que hay que tratar
tratar de estar más concentrados, centrar mejor y ahí por ahí tener más posibilidades de alguna ocasión. Pero obviamente que no estuvimos finos en el centro, no más que nada pelota parada. Leandro, buenas noches para Juntar a lo Grande. Por esa diferencia de plantel que recién marcaba, ¿cree que es un punto el no perder y es como para ganar confianza o tampoco el nivel exigido da para esta situación? Lo segundo, como decía, ya esperamos que termine el torneo. Eso quiere decir, obviamente, se piensa que no es clausura y ahí necesita reconstruir el plantel, muchos cambios para que Guaraní pueda ser competitivo. Recién lo dije, yo creo que el punto es bueno. ¿Por dónde vinimos a jugar? ¿A dónde vinimos a jugar? Cerro Porteño, un equipo grande como Guaraní, el plantel que tiene casi 2 planteles y medio, está jugando Copa. No es una cancha fácil, tiene mucho recambio. Y bueno, nosotros venimos de un semestre, también yo llegué hace poco, de un semestre golpeado. Yo siento y cuando vivía ¿Estás, Nico? Se escucha el audio, se cortó su micrófono. Nico. Bueno, se nos fue Nico aparentemente. No, ese es el audio de la conferencia, ¿no? Sí, ya sé, pero algo pasó con el audio, Nico. Muy bien, el sábado. Ahí mejoramos. Un equipo que viene jugando Copa, que va a jugar martes, fin de semana y martes. Obviamente que fue un semestre complicado, obviamente que hemos levantado en la prestación un poco. Entonces, buenas noches para el 1 de marzo, aquí, estamos en vivo. ¿Le preocupa la falta de contundencia lo que han hecho los últimos partidos que no puedo notar por el equipo? Sí, obviamente que preocupa. Pero bueno, por eso le hablo de reforzarnos para lo que viene. Esto es tratar de terminar bien, como dije recién, lo más arriba posible y apuntar todo a reforzarnos, a hacer una buena temporada y encarar el inicio del torneo de la mejor manera. Por eso lo que digo, muchos chicos, el jugó Coronel, que venía jugando poco, Rocío, pocos partidos, y eso también se va notando también el poco recambio, eso uno lo va sintiendo a lo largo de la temporada. Pero bueno, somos conscientes de eso, no nos escapamos, no nos escondemos. Pero la realidad es que tratamos y queremos terminar de la mejor manera, apuntar el todo partido, en este caso antes de cerrar a los 3, y ya pasó cerca, empatamos, de ganar eso es lo que queda, pero sí enfocarnos en lo que viene, y repito, esta temporada, reforzarnos bien, creo que necesitamos reforzarnos bien como para poder pelear el campeonato. Buenas noches, profesor. Para el Personal Sport Directo 970. Ya tenés conversado en relación a los refuerzos, qué posiciones vas a solicitar o si ya solicitaste a la directiva de Guaraní y si la pretemporada también la vas a hacer aquí en el país o pretendes hacerlo afuera. Obviamente que venimos charlando, uno no quiere hablar porque ya todo no terminó. Después se verá más adelante, todavía falta. Seguramente la pretemporada la haremos acá, en Asunción y bueno, nada, con la expectativa de que hay un tiempo bastante prolongado como para hacer una buena pretemporada que nos sirva y bueno, obviamente que lo que queremos es el equipo competitivo, que tenga competencia interna sana, lo que vengo planteando hace un tiempo, pero sí reforzarnos como para lo que viene, que es tratar de pelear el campeonato, meternos en una copa, pensar como equipo grande que somos. Buenas noches, profesor Roñoli. Obviamente para Urbana Sports. Más allá de este partido, quisiera preguntarte, estos casi 10 partidos que voy a llevar contra el Guaraní en esta etapa como entrenador de origen, ¿qué balance haces en lo que va de esta recta ya casi final también de lo que campeonato? ¿Qué balance haces? ¿Aspectos positivos que rescatar de esta etapa?
El balance para mí es positivo. Es positivo por los números que tenemos que, ganamos 3, perdimos 2, empatamos 3. A cómo venía el equipo, creo que hay una mejora. Lo veo de esa manera, por ahí hay otros que no lo ven de esta manera, pero sí yo el cuerpo técnico y la gente que trabajamos, obviamente que vemos esa mejoría, el orden que encontró el equipo, obviamente que falta un poquito más de ese punchi de 3 pasos hacia adelante, tratar a veces de definir los partidos que no tuvimos, por momentos a veces volumen de juego, que es lo que pretendemos, pero bueno, eso es lo que pretendíamos. En algunos partidos no se pudo dar, en otros sí, pero obviamente que yo siento y veo en el día a día que el equipo mejora muchísimo. Leandro, una última sobre los volantes centrales, recién nombraba a Giovanni Gómez. ¿Qué te da él o qué características resaltas en Giovanni Gómez como para que tenga mucho rodaje, tuvo continuidad contigo ingresando en varios partidos? Y ahí te pregunto, ¿por qué él juega más que Marcos Gómez? Por ejemplo, ¿tan mal está Marcos Gómez o viene lesionado? Marcos Gómez es una semana que está lesionado, tuvo más de 20 y pico de días con un desgarro. Se sumó a los entrenamientos hace, como te digo, una semana. Lo que veo de Gio es un jugador joven, intenso, que puede jugar tanto de 5, de doble 5, o a veces de interno porque se desprende bien con pelota, tiene buen remate, es un chico que tiene potencial, y necesitamos también chicos jóvenes. No tenemos mucho, repito, está Coronel, está Gio, está Kevin, son los que van entrando en la ley de menores, de que hay que cumplir un reglamento que ya sabemos cuál es. Ya lo tenemos casi cumplido, nos falta pocos minutos, porque creo que cumplimos casi más de 70 con Coronel y con Gio. Nos quedaban 100, pero si no recuerdo mal. Tenés que tener juveniles para que estén a la altura, y hoy sentimos que tanto Kevin, Gio y Nelson en su momento cuando jugó de 9 o Coronel son los que están a la altura de poder competir en una competencia muy completa y como todos sabemos el fútbol paraguayo es competitivo, entonces hay que estar a la altura, y son chicos que recién arrancan y vemos eso en ellos. Necesitamos una pregunta. Terminó la competencia del invierno mañana. Bueno, no pudimos hacer unas preguntas, pero bueno, se escuchó claro lo que dijo sobre el funcionamiento del equipo y sobre los juveniles. Bueno, para mí particularmente me mareó un poco también ahí el Pipi porque hablaba de que fue a jugar frente a un grande, es cierto, pero que había una diferencia grande en cuanto a plantel, de que salía uno y ingresaba otro, decía, pero en eso no estoy totalmente de acuerdo con él porque este es un Cerro muy diezmado. Si bien es cierto los nombres grandes están dentro de la lista, están dentro del plantel, pero todos lesionados. O sea, en ese sentido me parece de que Cerro tampoco es un parámetro en estos momentos para Guaraní. O sea, y habló de que lo hicieron de buena manera, según Romagnoli, cosa tampoco en la que yo no estoy muy de acuerdo. Sí, en lo que le consultaba un colega en donde le decía de que defensivamente tal vez haya sido uno de los mejores partidos, pero ofensivamente no mostró absolutamente nada el conjunto guaraní esta noche. Bueno, Nico, ¿por qué no se dio la posibilidad de la pregunta? Y en realidad, bueno, la que tenemos para no ser una contrarreverencia, entonces nos quedamos mucho con al entrenador guaraní. Bueno, está bien, Nico, igual. Vamos a escucharlo a Ariel Holland, que ya se prepara en algún momento, seguramente va a estar por allí. Saludos desde Villa Madrid, decía Germán Oviedo. Angélica Barijo que envió Rosa, muchas gracias. Salió en segundo lugar, pregunta Sebastián Cáceres. Tranquilo, los muchachos. Bueno, la audiencia de Vibra que estaba expectante allí, entonces estamos aguardando por Ariel Holland a ver qué va a decir el entrenador de Cerro Porteño luego del partido que se dio hoy, donde para mí realmente dejó mucho que desear en lo futbolístico para ambos equipos. No fue lo que uno esperaba. En varias ocasiones incluso Guaraní y Cerro nos regalaron empate con varios goles. Recuerdo un 3-3, un 4-3 en los últimos partidos, y bueno, hoy decepcionaron para mí en cuanto a lo futbolístico.
estos dos equipos y demostraron también lo que es el nivel del fútbol paraguayo, que realmente está muy por debajo de lo que es, por ejemplo, la realidad de nuestra selección paraguaya, que siempre hablamos de esta cuestión que en la albirroja sí, a nivel internacional, es lo que tenemos de mejor vista y de mejor paladar futbolístico también para el mundo, pero no así el reflejo de nuestro fútbol local, que realmente es totalmente diferente y entre lo poco que se juega bien en nuestro fútbol, Olimpia terminó sumando la mayor cantidad de puntos, por ende es el campeón de este torneo Blas. A mí, hablando mal y pronto, como lo hacemos en el fútbol amateur. Ya está el técnico del Cerro Porteño. Ok, estamos con Nico. Hola. Bueno, ahí va a hablar Ariel Holland. El empate fue a 0 entre Guaraní y Cerro Porteño. Empieza la conferencia de prensa de Ariel Holland. Está hablando Ariel Holland, el técnico de Cerro. Hola, buenas noches para todos. Bueno, como siempre, inicio preguntarte por la evaluación del partido, pero por fuera de lo que pueda hacer el partido en sí, ¿cómo mirás? Que recién quizá ahora hay un cambio en el ciclo, no es que no le van a hacer caso al torneo local y que no van a ir a buscar ganar, pero es distinto cuando uno todavía está enfrascado en la pelea a cuando dispone un poquito más de las cosas para programar, para armar, para ir viendo. En cuanto a eso y desarrollo del equipo, ¿cómo sentís que sirvió este partido, que va a servir lo que viene, mirando que ya queda muy poquito en el semestre? Sí, bueno, la verdad es que hoy el partido fue un partido de un equipo que con un repliegue ordenado y achicando espacio, que para el tiempo permitiéndose los atajos rivales, teníamos que trabajar mucho. El tiempo la televisamos con un juego y encontrábamos la capacidad de poder filtrar para acelerar el juego y pasar a avanzar para poder mantener el cambio a Madrid. No es sencillo la actividad del sistema. Claro, ¿Algún inconveniente de vuelta con el audio? Sí. ¿O se movió Nico? No, yo creo que él dejó el teléfono allí, pero creo que están habiendo dificultades con... y es donde creo que lamentablemente no pudimos, ante un partido que se presentaba en las circunstancias, ser eficaces para poder ponernos en ventaja y que se abra el partido y que haya más espacio y podamos jugar de otra manera. Así que creo que en el balance final merecimos la victoria, estuvimos mucho más cerca inclusive que ellos, que tuvieron una sola oportunidad clara en el partido, que fue en el primer tiempo, y la verdad es que hicimos muy bien la presión, sobre todo casi a lo largo de todo el partido, y creo que obligamos a que ellos dividieran la pelota y recuperábamos la pelota relativamente rápido, pero vuelvo a repetir, el esquema sí que fue el desafío que tuvimos hoy y que lo resolvimos recién mejor en el segundo tiempo, fue ese planteo de Guaraní replegado, que lo hizo muy bien y nos costó poder entrar, porque no, ese es el partido que vi y todos los partidos sirven. Nosotros recién jugamos el miércoles que viene, así que es, como le dije en la conferencia de prensa anterior, no es fácil jugar Copa y Campeonato. Los viajes, el cansancio y sobre todo la fatiga mental también, que uno la puede mensurar desde el punto de vista de los GPS ni las distancias recorridas, sino es prácticamente en 20 días o 25 días no tuvimos un solo día para despejarse un poco y poder liberar un poco la cabeza. Todos los días palo y palo y terminás de preparar un partido y empezás otro, y bueno, y eso también
con los partidos, pero también la fatiga es parte de lo que hay que desenredar en este tipo de partidos, ¿no? Como dije, insisto, no es fácil jugar Copa y Campeonato, así que creo que estos 2 partidos que quedan del campeonato son desafíos lindos para poder ver a veces en mayor cantidad de posiciones futbolistas que no vienen haciendo 90 y a veces selectivamente, como fue ahí el caso de Amin, como fue el caso de Noguera, que son futbolistas que se vienen entrenando bien y tienen la oportunidad y bueno, van desarrollando lo suyo también. Así que de varios lugares es un partido muy, muy lindo, muy rico para analizar y también para crecer como equipo, ¿no? De lo que hicimos muy bien y de las cosas que tenemos que seguir mejorando para poder resolver este tipo de partidos, ¿no? Daniel Maciel, Roca Pop Minuti. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Saludos para todos. Recuerdo que después del partido en la cancha nacional usted habló de que va a analizar mucho lo que se hizo en este semestre desde que está usted y tomar decisiones importantes. Recuerdo que utilizó una palabra, estar a la altura de este club, como dice Cerro Porteño, y hace días nada más uno de los vicepresidentes habló de situaciones, de contratos, jugadores lesionados, que se tienen que revisar, que les sirven o que no les sirven al club. ¿Cómo tomaron ustedes estas declaraciones? ¿Cómo lo toma el grupo? ¿Cómo analiza esto de cara a lo que se viene, que son los partidos de Copa y lo que resta del campeonato? Mira, yo creo que de eso no voy a emitir una opinión porque las declaraciones no fueron las que un medio levantó en la prensa. Entonces hay que escuchar la nota entera y sobre eso, como nadie la leyó o la escuchó la nota entera, escucharon los títulos. Entonces esos son falsos y la verdad que sobre eso no voy a opinar. Lo que sí yo dije es lo que yo puedo opinar, que es el rol que a mí me corresponde y sobre todo cuando insisto, las cosas que se titularon no son ciertas porque está la nota bien clara que no refleja nada de lo que puede generar una polémica. Entonces no voy a opinar sobre que el vicepresidente no dijo. Pero sí, yo como entrenador, lógicamente, iniciamos este proceso en una situación previa a comenzar la Copa Libertadores. Creo que el equipo en la Copa Libertadores está muy competitivo, ya está clasificado para los 16 octavos de final de la Sudamericana y vamos por la ilusión de clasificar a Libertadores. Así que estos partidos sirven para también, en la medida que no corramos riesgos físicos más de lo que corremos y que lamentablemente hubo varios caídos, poder seguir jugando para seguir con ritmo, porque no se puede estar parado un equipo 10 días sin jugar, ¿no? De cara a lo que viene. Entonces creo que en cualquier circunstancia uno hace siempre un balance al final de cada semestre. Así que yo que hace, no sé, un poco menos que un mes, 40 días que estoy al frente del equipo y casi no. Es decir, el otro día en la conferencia de prensa en Colombia decía la importancia que valorizaba el esfuerzo que había hecho el equipo porque entrenamos más tipo PlayStation que lo que podemos hacer dentro de la cancha y la verdad que los verdaderos cambios de los equipos se producen cuando uno puede desarrollar una metodología de entrenamiento, ¿no? Desde todo punto de vista, porque el entrenamiento de un equipo no es solamente lo técnico conceptual, en lo físico, lo emocional es un entrenamiento integral. Entonces, para que haya pasado lo que pasó, es que nosotros tenemos la oportunidad de corregir estas cuestiones más adelante. Ahora hay que llevar el barco a puerto y tratar de hacerlo lo mejor posible. En ese aspecto, sigo rescatando el esfuerzo que hacen los jugadores y habernos mantenido muy competitivos en la Copa. El torneo ya sabíamos de antemano que iba a ser muy complejo por razones que no vienen al caso. Entonces, pero la Copa no empezamos bien y después realmente fuimos
haciendo 3 muy buenas presentaciones y si tengo que decir, en las circunstancias se agiganta mucho la figura de lo que hicieron los chicos, así que estamos competitivos y en el torneo tenemos que terminarlo de la mejor manera posible. Entonces, ahí después recién haremos el balance deportivo y ahí daremos las opiniones y en conjunto con los directivos se verán las cuestiones deportivas desde mi punto de vista y desde mi mirada para lo que dije, ¿no? Que tenemos que tener un plantel muy competitivo de cara al segundo semestre, ¿no? Jorge Izquierdo, a ver si ahorita. Hola, profe. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Profe, le quiero contar directamente por el partido hoy. Pareciera ser un plantel muy desgastado por el viaje, por el partido en sí el otro día. ¿Cómo va notando entre separar ese psicopero del campeonato local? Porque pasan más por lo motivacional. ¿Cómo nota hoy día al grupo y más todavía después de este empate? Mira, a ver, es lógico que pueda haber una merma en cuanto a la chispa del equipo porque vuelvo a repetirte, no corrimos riesgos físicos hoy, pues se recuperaron bien, hicimos un buen viaje, mucho mejor que el viaje a Perú, viajamos más cómodos, viajamos más rápido, nos pudimos quedar a dormir post partido, no cambiamos el ciclo de sueño de los jugadores, comimos bien, así que nos recuperamos más rápido y por eso decidimos, que en un principio no iba a ser así, decidimos que era mejor que jueguen y que bueno, que después descansen y ver el viernes qué hacemos. Pensamos que jugamos el sábado, ahora jugamos el viernes, bueno, veremos qué hacemos con eso. No sé por qué cambió, no sé, la verdad, pero bueno, cambió, así que veremos. Y bueno, creo que, y justifico que en algún momento puede haber una fatiga que también en la toma de decisiones del juego lleve a un nivel mayor de error del equipo, ¿no? Pero bueno, eso también hay que acostumbrarse porque cuando lo podamos hacer y con una buena pretemporada, vamos a estar mejor preparados también para poder hacer esto, que no es fácil, insisto, porque más allá de la preparación, no es fácil jugar con campeonato, bueno, no es fácil, pero el equipo en un futuro no muy lejano lo va a poder hacer con mucha más autoridad de lo que lo está haciendo todavía, ¿no? Estoy convencido. Ernesto Jiménez, 180 AM. Profe, buenas noches, saludos para todos. Hoy la salida de Juan Manuel Iturbe tiene un poco que ver con el proceso que está llevando con él para recuperarlo, profe, atendiendo de cómo lo viene utilizando en los últimos partidos y cómo está viendo justamente la evolución de Juan Manuel Iturbe. ¿Cuánto falta para que él esté en un 100%? Mira, el partido se dio de una manera que había muy poco espacio, que él jugaba de espaldas, que no le podíamos abastecer de juego que él hubiera precisado para poder sacar alguna diferencia. Y creo también que su chispa fue mucho mayor que la de en otros partidos y que duró 45 minutos. Creo que hay que llevarlo de a poco porque él necesita una preparación especial. No digo llevarlo de a poco porque él no pueda hacer volumen de entrenamiento, él tiene que hacer calidad de entrenamiento para que él recupere todo lo que él le puede dar al equipo, ¿no? La chispa, la velocidad, el cambio de ritmo, cosas que creo que lo va a poder hacer en un tiempo no muy lejano. Es muy difícil de responder en cuántos días y en cuánto tiempo, pero sí, no tengo dudas que cuando venga el receso en la pretemporada, a pesar de que va a tener el entrenamiento en el fútbol hoy cada vez es más personalizado, sobre todo en cuanto al volumen y a la intensidad del entrenamiento, porque no todos pueden hacer lo mismo, por distintos motivos. Entonces, creo que en esa búsqueda de calidad de su preparación va a estar el desafío, primero que él arranque la pretemporada sin ninguna molestia física, para poder
completa y si podría jugar alguno de los partidos que resta de los 4 de este semestre de Blas Riveros, que es un jugador de selección que está en la lista de apartados, a ver si podría ya empezar a sumar partidos, algunos minutos. Mira, no es que escribe la respuesta, pero tampoco quiero decir una cosa, voy a decir lo que puedo decir en función de lo que yo pregunto, porque yo no soy médico y entonces no quiero pasar por arriba que eso de lo que los médicos saben bien con pormenores para poder dar una respuesta más completa. No obstante eso, yo creo que lo de Gastón va para todavía un tiempo más largo, no va a ser posible que juegue antes de que termine el campeonato, quedan 15 días igual. Creo que lo de Mosquera es algo parecido, pues tiene ahí una tendinitis que va y viene, entonces a veces quedan 4 días, vuelve a sentir molestias y para. Tampoco lo veo que pueda jugar antes de que termine el campeonato. Y en el caso de Blas, es tal vez el que puede llegar a estar más cerca, pero también está más cerca. Pero no quiero entrar en la parte médica porque no tengo el conocimiento para darte fundamento de por qué está más cerca, pero es el que más cerca podría estar estos 15 días. Yo no veo, y obviamente Cecilio, que ya lo dije en la conferencia anterior, no creo que podamos recuperar alguno más. Luciati está mejor. Luciati ya va a empezar a incrementar los entrenamientos, pero lógicamente cuando uno vuelve de una lesión lo ideal es que el alta futbolística la dé una semana completa de entrenamiento y donde haya tenido un volumen y una intensidad de entrenamiento similar al partido, ¿no? Porque si no es complejo volver sin ese protocolo, ¿no? Entonces, bueno, después del viernes va a haber un partido nada más, que no queda mucho. Víctor Villalba, Radio Monumental. Ariel, buenas noches. Recuerdo que hace 2 semanas más o menos ya nos había adelantado que Gatito iba a atacar alguno de los partidos. Hoy lo hizo 100 sobresaltos. Y le pregunto si ya tiene determinado que él volverá a jugar alguno de los partidos en el cierre, por ahí los 2 pues, del torneo local, si eso ya tiene decidido. Sí, va a volver a jugar. Vamos a ver qué partidos. Es un arquero de primer nivel y realmente está entrenado como para poder jugar también. Así que va a volver a jugar. Quedan 4 partidos, 2 de Copa y 2 de Campeonato, así que va a volver a jugar sin ninguna duda. Última pregunta, Rubén Sosa, Universo 9. Buenas noches, profesor Aquino. Perdón, de cara a lo que se viene, el torneo clausura y parte también de la Copa Libertadores, ¿ya tiene pensado reforzar este plantel de Cerro Porteño o se va a jugar de repente por darle oportunidad a jugadores de la casa? Mira, en la conferencia de prensa que cuando me presentó el presidente hablé claramente de 3 grupos, ¿no? El grupo de los futbolistas que pudieran jugar más minutos en el semestre, ellos con una pretemporada son los futbolistas que van a ser la base del equipo. Después está el grupo de los futbolistas lesionados, que hay algunos que como Aguayo y Araujo tienen que completar su proceso de recuperación, son jugadores importantes. El cruzado es una lesión muy compleja, no van a estar automáticamente de la noche a la mañana, son 8 meses, ustedes saquen las cuentas de los momentos que ellos se lesionaron y después el primer semestre de la vuelta de los 8 meses es complicada, es una lesión difícil, pero en el caso de ellos tienen una ventaja que son futbolistas muy coordinados, muy dinámicos, muy de mucha propiocepción genética, ¿no? Digo, es una lesión que la propiocepción, bueno, por las dudas, hablando más en criollo, es la coordinación que tiene el futbolista con la pelota y su cuerpo, ¿no? Y creo que ellos tienen esa característica de cuna, son jugadores hábiles, rápidos,
Entonces a ese tipo de futbolistas les cuesta un poco menos la vuelta porque afecta a la propiocepción esta lesión o la coordinación. Y después, dentro de ese grupo están los que tuvieron muchas lesiones musculares, que hay que ver en qué estado general se encuentran y qué tipo de medicina se le da a ese tipo de situaciones. A ver, hay que sacar conclusiones importantes de los porqués se han producido tantas durante este tiempo. Así que ese es el segundo grupo de futbolistas. Y el tercer grupo de futbolistas es el grupo que nosotros, te diría un sub-21, ¿no? Los que por ahí, sin ningún tipo de lugar a dudas, han tenido pocas oportunidades, algunos que las han tenido, pero sin ningún tipo de lugar a dudas falta mucha preparación ahí, porque en los clubes grandes muchas veces se pide a los futbolistas de la cantera, pero después si los futbolistas no están preparados, surge la pregunta, ¿estos son? Entonces de pedir los jugadores de la cantera y dicen, pues si estos son los jugadores de la cantera, entonces para el entrenador es una responsabilidad muy grande no quemar jugadores tampoco. Y uno habla de quemar jugadores cuando por hacer debutar a los jugadores y decir el día de mañana, debutó con Juan, se apuran los procesos. Y bueno, yo creo que el gran desafío de ese tercer grupo es también hacer una pretemporada dura y seria y poner un proceso de 6 meses para ver durante el desarrollo de ese proceso quién está para poder con autoridad consolidarse en la primera de Cerro Porteño, quién está para acompañar el proceso y cuando se produzca en diciembre algunas ventas pueda aparecer un chico del club dentro del plantel y quién le va a costar más y por ahí tiene que seguir el proceso del fútbol juvenil. Y cuando yo hablo de un sub-21 digo, si nosotros vemos chicos a partir del miércoles van a empezar a ir los juveniles, ya vino la reserva la semana pasada. Yo no me quiero ir al receso sin haber visto a todos los juveniles. Yo me he caracterizado en toda mi carrera por poner juveniles o por llevar a juveniles al proceso de que si no debutaban conmigo, estaban listos para hacerlo con el que me sigue. Y en todos los clubes me pasó eso, en todos los clubes. Y dejé muchos juveniles para la primera del club cuando yo terminé mi contrato, me fui. Entonces ese es el objetivo del tercer grupo, es ponerle al club todo nuestro esfuerzo y dedicación, igual que a la primera división, para que ese grupo de 16, 18 jugadores, Dios quiera, lo antes posible haya alguno para poder contar entre la primera, o haya otros que con un proceso de entrenamiento van a terminar siendo futbolistas del plantel profesional. Acá hay que apuntar, porque si no te fundís, a que por lo menos alguno pueda jugar de titular y la segunda opción en algunos lugares y la tercera opción sin duda. Y eso hay que con trabajo, no es con vivir. Así que vos sabés que yo vengo de un país donde el desarrollo del fútbol infanto-juvenil es duro. Los chicos empiezan a jugar al fútbol a los 5 años y compiten a muerte de los 5 años. Y un poquito más adelante ya juega River Boca, Independiente Racing, Estudiantes Gimnasia, Central Newell, Talleres de Belgrano. Entonces se van formando y bueno, ustedes ven cuando van a los sudamericanos o van a... que son hombres como jugar al fútbol. Por eso Argentina ganó muchos torneos juveniles y salió 3 veces campeón del mundo. Entonces,
cosa, un tipo de competencia con las cuales tenemos muchas, siempre discusiones, porque si te agarran los europeos, bueno, viste lo que dijo Guti el otro día de Mastantuono, no sé si lo leyeron. Bueno, todas esas cosas hay que verlas para ver cómo nos miran desde el hemisferio norte, ¿no? No espera otra cosa de Mastantuono, dijo el tipo. Como si España tuviera el masterclass del fútbol mundial. No es tan así, pero un poco de verdad también tiene, porque el proceso de formación de la Masía no lo tienen muchos clubes de Sudamérica, ¿no? Entonces, tampoco lo tiene Real Madrid. Entonces, poner chicos como poner Barça por ahí de 18 años y así, puede ser una formación desde los 6, 7 años, saben a qué juegan. Entrenan una infraestructura y una logística de primer nivel, y entonces, claro, esos juveniles después terminan jugando como terminan jugando, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué nosotros a los 18 no podemos poner a uno? Y bueno, porque no tiene el valor agregado que le fueron dando un proceso serio. En nuestros países, los entrenadores juveniles quieren ser los entrenadores de primera. El entrenador de la reserva quiere hacer el interinato cuando raja la de primera. Entonces los procesos son totalmente distintos. Pero, lo que Sudamérica tiene, que los demás por ahí envidian, es, no quiero decir un calificativo, porque ahí damos acá en el salón, pero por lo menos tiene coraje, ¿no? Un coraje que después, con menos, hace mucho. Y se terminan infiltrando en los equipos de la Premier League, en la Liga Italiana, Pero yo siempre digo eso, ¿no? En esta conversación, que nosotros tenemos un torneo como la Libertadores y la Sudamericana, que yo no sé cuántos equipos europeos, de nivel medio, no digo el City, el Liverpool, el Arsenal, no digo ese nivel de equipos que ya están en otro nivel, pero en la media general, pero de cuarta posición para abajo, yo quiero ver cuántos equipos alemanes, cuántos equipos españoles, cuántos equipos ingleses, no digo los top 5 si quieren de los países, pero los demás. Son torneos bravos esto, un torneo bravo, y con una efervescencia complicada y no con, insisto, no con todos los mismos climas, no con todos los mismos canchas, es difícil. Bien, el trabajo de la cancha está mejor, la cancha cada vez mejor. Me gusta jugar al fútbol, así que, no, bueno, tiene 64, pero lo importante es a la altura que está el pasto, que no dejamos el pasto alto ni inundamos la cancha para que los otros no jueguen. Entonces, estamos tratando de que cada vez esté mejor. Entonces, esos son los 3 grupos. Y dentro de esos 3 grupos quise poner este ejemplo con más profundidad para que también la expectativa de los juveniles, no hay que los jugadores tiras una semilla y sale un jugador formado. Vamos a hacer la conferencia de la europeo. Bueno, hasta aquí la conferencia de prensa de Ariel Jolán. Cerramos ya la última parte con Nico allí. Nos despedimos de Nicolás, que seguramente está yendo a tomar el celular. Sí, Nico, nos despedimos de vos. Muchísimas gracias por el laburo el día de hoy, Nico, fantástico. A la hora, estamos muy contentos de todos los seguidores que estuvieron ahí. Gracias, Nico. ¿Nos vamos, Blas? Nos vamos, sí. Ha sido un placer como siempre y bueno, se fue todo Holland allí al final para hablar de los juveniles. Yo creo que quiso maquillar un poco, pero habló de que nuestras juveniles
no están como para poder exportar como si lo está Argentina. Sí. Hay mucha verdad ahí, pero me parece que no era acorde a este momento ese tipo de charla con los muchachos de la prensa. Bueno, nos vamos. Saludos grandes allí para Angélica Barijo, que se sumó allí al final, nos envió varios regalos. O qué tal el socio ahí, dice. No, sin cenar imposible. Informa que Cerro Porteño envió una solicitud al Palmeiras para achicar la cancha. Bueno, a punto de dormir en la bola de Humberto Rubín, decían antes. Leo todo rápidamente. El de asado y picada que estuvo allí afuera hasta el final, creo, Vilmar. Ese me gusta, asado y picada me gusta hablar. Sí. Me cuenta eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hola, saludos desde Mariano Roque Alonso. Dice: tengo un hijo que está jugando en la primera vez en el club 29 de septiembre de Luque. Su nombre es Alan, dice. Ok, saludos grandes a Alan. No lo dejen, no le suelten la mano. Continúen con él. Ya aprendió a jugar la pelota, ahora tiene que aprender a entrenar. Es centro delantero, si se le puede seguir. Tiene promedio de un gol por partido, dice. ¿A la pucha qué categoría sería? Juega en la reserva, decía. Ok, 29 de Luque. 29 de Luque, es la primera vez. Bueno. Seguime porfa, dice Naro Saco. Ojalá que me vaya otra vez, dice. Bueno, Naro, vamos a estar en contacto. Abrazo grande a todos por seguirnos con la mejor vibra del mundo. Y habla porfa con Nico para que pueda volver, dice Naro. Vamos a estar en contacto, Naro. Bueno. Gracias a Iceler, a JJ Comercial, Bodega La Facu, Magic Café y Acción Comercial. Nos despedimos. Placer, ha sido un placer. Igualmente. Chau, chau. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Chau, chau. Bueno. Chau. 47 nuevos seguidores.